El pasado 17 de marzo transmitimos un programa sobre las hemorroides, tema que despertó gran interés en nuestra audiencia. Se generaron diversas dudas y entre las más comunes están: ¿cuánto tiempo puede una persona tener hemorroides? ¿Por qué es común que esta enfermedad aparezca durante el embarazo? ¿Pueden los niños sufrirlas por estreñimiento? ¿Una persona con marcapasos es candidata a cirugía? ¿Las hemorroides se pueden operar por razones estéticas? ¿Las personas diabéticas tienen mayor riesgo a padecerlas? ¿Y qué impacto tiene en la sexualidad y calidad de vida? Otros comentarios reflejaron la insuficiente atención en el primer nivel médico, donde las hemorroides y otras afecciones anorrectales no siempre se abordan de forma adecuada, lo que retrasa el diagnóstico y la atención especializada. Una preocupación recurrente fue la posible relación entre hemorroides y cáncer de colon, así como el interés por conocer más sobre otras enfermedades anorrectales como fisuras y fístulas y los riesgos de no atenderlas. Para dar respuestas a estas inquietudes, hoy les traemos esta segunda emisión sobre enfermedades anorrectales. Acompáñanos y accede a la información que marcará la diferencia en tu salud. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. En efecto, fue un éxito el programa de hemorroides y, como se dice en broma, casi nadie las tiene, pero todo el mundo quiere saber de ellas. Es un padecimiento muy común, el cual nos interesa conocer a todos, y hoy vamos a ampliar un poco más el programa. Vamos a platicar de otros padecimientos anorrectales porque es una zona muy sensible y a la gente, tristemente, por pena y tabú, no les gusta hablar de ello, pero se sufre mucho. Entonces, por eso estamos haciendo este programa. Estamos listos para recibir todas sus preguntas, todas sus dudas. Citlali está al pie del cañón, como todos los lunes. ¿Cómo estás, Citlali? Pepe, pues bien contenta, sobre todo de poderle responder a la audiencia y tener la oportunidad de hacer la toma 2, que como dijiste muy bien, pues es un tema de gran interés en las personas. Yo pienso que usted, que decidió ver Canal 11 esta mañana y sobre todo acompañarnos a Diálogos en Confianza, ya tomó una gran decisión, que es hacerse poderoso en temas de salud para tomar pues mejores elecciones y mantener una buena calidad de vida. Ya lo dijo Pepe, yo voy a tener el privilegio de ser la voz que va a traer la suya a este foro con nuestros especialistas. Aprovechen que Diálogos en Confianza tiene el tino de traerle a los mejores y a las mejores especialistas que en México nos están ayudando pues a hacer frente a estos problemas de salud. Inundamos absolutamente todo. Las redes sociales, Facebook, X, Instagram. No hay forma de que usted se pierda Diálogos en Confianza, pero si le gusta llamar por teléfono, recuerde usted que tenemos el centro de contacto con la audiencia, en donde mis compañeras y compañeros ya están pendientes y pues listos para empezar esta gala de salud, Pepe. Perfecto, y recuerden que además tenemos nuestra aplicación 11 más, en donde este programa, si no lo pueden ver ahorita, lo pueden ir viendo más tarde. Estamos también, como dijo Citlali, en YouTube, y esta es continuación de un programa previo que ya se hizo. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas que están el día de hoy con nosotros, Jimena Raya y Magdalena Alejo. Muchísimas gracias. Y les voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, el doctor Abel Jalife Montaño. Gracias por estar aquí, doctor. Gracias, mucho gusto. El doctor es cirujano general, coloproctólogo y trabaja en el Servicio de Cirugía en el Hospital General de México. Le damos la bienvenida a la doctora Lucero Janet Ortiz Pacheco. Bienvenida. Gracias. Médica cirujana general y coloproctóloga adscrita al Servicio de Coloproctología del Hospital General de México, el doctor Eduardo Liceaga. La doctora Fátima González Jauregui Díaz. Gracias, doctora. Hola, gracias por la invitación. La doctora también es cirujano general y coloproctóloga. Y le damos la bienvenida también al doctor Luis Raúl Valdovinos García. Gracias por estar aquí con nosotros. El doctor es gastroenterólogo con alta especialidad en motilidad y endoscopía gastrointestinal. Tiene un doctorado en investigación en medicina y es maestro en ciencias. Es fellow con enfermedades de esófago en la Clínica Mayo en Estados Unidos. Doctores, como ven, es un tema muy interesante. Les decimos, ya se habló de hemorroides, pero vamos a sacar unas de estas dudas que arrancaban al principio. Y la principal es, ¿las hemorroides y el cáncer tienen algo que ver? Bueno, si quieren la contestan. No, realmente no. Es algo que los pacientes o todas las personas tenemos que dejar clarísimo y tener claro. No pasa nada, las hemorroides nunca se van a convertir en cáncer. No se me... Solamente quisiera, añadir justamente, es cierto que no se convierten en cáncer, sin embargo, en una población mayor a 50 años, muchas veces un error frecuente
con médicos de primer contacto es que sangran y lo diagnostican como hemorroides, muchas veces incluso sin llegar a revisar. Y no es que se confunda realmente o no es que pase de hemorroides a cáncer, pero muchas veces sí se confunde. Yo creo que eso es importantísimo, lo hemos dicho múltiples veces aquí en Diálogos. El error garrafal en gastroenterología es que creer que sangrar es normal o decir, seguro son hemorroides. Sí, en la gran mayoría de las veces puede que sean, pero hay unas que no. Entonces siempre recuerden checar el programa que hicimos hace relativamente poco de cáncer de colon para que veamos estos síntomas. El embarazo y las hemorroides. El embarazo y las hemorroides sí tienen que ver porque sobre todo en el tercer trimestre del embarazo aumenta la congestión en la mitad inferior del cuerpo, hay congestión en la pelvis y ahí es en donde también tanto la insuficiencia venosa, las famosas varices, como las hemorroides, que son estructuras normales, pero que se pueden enfermar, así como las anginas, las amígdalas, podemos enfermarnos varias veces en la vida y no necesariamente operar. Las hemorroides aquí, en esta etapa fisiológica, pueden también hincharse, sangrar y dar molestias. Esto es importante, todo esto se comentó de todos modos en el programa, pero estamos dando una recapitulación. ¿Qué porcentaje de paciente o de población general padece problemas anorrectales? Yo solo retomando un poquito la pregunta, pero no solo el embarazo, cualquier aumento del perímetro abdominal, por ejemplo, obesidad, sí, claro, también es un factor de riesgo para padecer hemorroides. Entonces, no solo veamos que el embarazo, cualquier aumento del perímetro abdominal puede aumentar la probabilidad de tener estas patologías. La propensión. Entonces, factores de riesgo, tener sobrepeso. Embarazo es un factor de riesgo durante un tiempo porque, como dijo el doctor, está aumentando está aplastando literalmente por adentro, entonces las venas tienen más trabajo para regresar la sangre. Cualquier otra cosa que te cause presión intraabdominal favorece. La pregunta de los millones de pesos, doctores, ¿cuánto tiempo se debe tardar una persona en ir al baño? Híjole, esa es una buena pregunta para la cual luego tenemos una mala respuesta a los médicos, porque, a ver, es importante, muchas veces la gente piensa en la frecuencia y cuántas veces ir al baño a la semana, y esto es difícil, no podemos hablar de frecuencia, pero típicamente la gente más bien debería de ir cuando tiene ganas de ir al baño. Y típicamente uno llega, se siente y debe hacer del baño. Tenemos malos hábitos, por ejemplo, entrar con el celular al baño, es uno de los malos hábitos que últimamente tiene la gente, pero la defecación debería ser rápida, sin sintomatología. Esto quiere decir que siente el paciente que termina de defecar, que no tiene que hacer mucho pujo excesivo para defecar, y que no siente que se queda con esta sensación de evacuación incompleta. Entonces tienes que ir a defecar, pum, acabé, ya se acabó. Sí, no, sí, como dice el doctor, no llevarte el teléfono y estar viendo el Facebook o el Instagram. Antes la gente llevaba libros y teníamos esta idea de que la gente debería pasarse mucho rato sentado en el excusado. ¿Sentarse en el excusado es factor de riesgo para hemorroides? Sí. Sí. Ok, entonces, como dicen, a lo que vas, simple y llanamente. El aseo de la región, ¿cómo debe de ser idealmente? Algo solamente quiero retomar súper rápido lo que acaban de comentar, el estar sentado en el baño, pero también muchas veces algunos pacientes llegan diciendo, es que quise ir al baño, me senté y estuve pujando 10 minutos. ¿Y tenías ganas? No, pero resulta que ellos instintivamente creen que tienen que pujar. Y esto, sumado a que estar sentado en el baño y pujar encima, es un factor de riesgo bastante importante. Cualquier cosa que condicione el estreñimiento, que es menos de 3 veces a la semana evacuar, y además síntomas asociados como la dificultad para evacuar, el tener que pujar, no sentirte con una evacuación completa, eso es muy importante. En cuanto a la limpieza, se tiene que hacer no de forma violenta o de forma drástica. Muchas veces muchos pacientes lo que comentan es, sí, limpio hasta que queda limpio completamente, hasta que sangro. Eso no es normal, de hecho se vuelve una manía prácticamente. Puede ser con papel higiénico, sí, idealmente sin aromas o algo extra, o toallitas húmedas, también siempre importante después de utilizar toallitas húmedas y que sea sin aroma, dejar completamente seca el área. Es muy importante, porque se ha descrito, inclusive una de las preguntas que me mandaron fue, doctor, a mí por exceso de higiene no me dieron hemorroides, pero me dio una dermatitis en la región del ano y con una comezón terrible, incomodísimo, por exceso, por así decirlo, de higiene. Entonces, cuidado también con esto. Vamos a ver una cápsula sobre las, como dije, no nada más son hemorroides, son enfermedades anorrectales. Vamos a ver la cápsula y regresamos con ustedes.
Las enfermedades anorrectales son todas las enfermedades que tenemos en el ano y en el recto, que pueden ser desde la comezón anal, fístulas anales, fisuras anales, abscesos. La enfermedad hemorroidal también es parte de estas enfermedades anorrectales y son la causa más frecuente de consulta. Una enfermedad hemorroidal es cuando tenemos un sangrado o incluso comezón después de la evacuación sin estar asociado a dolor. Un absceso anal, por ejemplo, tiene aumento de volumen, aumento de la temperatura en la zona y un dolor muy intenso. Las fístulas tienen normalmente un granito alrededor del ano por donde de manera intermitente hay salida de secreción. Y una fisura es una cortadita o una ligera rasgadura de la mucosa dentro del ano que no tiene aumento de volumen y que tiene escaso sangrado. Normalmente este tipo de enfermedades el diagnóstico únicamente es clínico. Se hacen algunos estudios adicionales en algunos casos especiales si es que tenemos dudas acerca de la extensión, por ejemplo en las fístulas anales, o si queremos descartar algún otro tipo de enfermedad. Poco a poco les vamos a ir desglosando estas enfermedades que nos acaba de muy amablemente explicar la doctora para que sepan exactamente qué es. Ahora, regresando a los hábitos y al final del programa les vamos a dar recomendaciones. ¿Qué otros factores de riesgo, doctores, existen para que alguien pueda presentar alguna enfermedad anorrectal? Bueno, ya hablamos, ¿no? Embarazo, aumento del perímetro abdominal. Otro es el sedentarismo, es muy importante. O sea, el paciente que no hace ejercicio también, que está mayor parte del tiempo sentado, es un factor de riesgo. Consumo bajo de fibra, consumo bajo de agua, son como los factores principales que se nos hablan de esto. Pero bueno, también el estreñimiento crónico es una de las principales causas de esas patologías y es una enfermedad que muchas veces no se visibiliza. Inclusive los pacientes llegan a pensar que estar estreñido es normal. ¿Qué hacer? Por ejemplo, muchas mamás nos dicen, ¿le puede dar hemorroides a mis hijos? Es un problema que no es tan común en niños, pero ¿a partir de qué edad se pueden llegar a presentar? Pues realmente en todas las etapas de la vida podemos llegar a presentar algún grado de enfermedad hemorroidal. Obviamente en niños no es frecuente, pero ahora cada vez los niños están más estreñidos. ¿Por qué? Por la alimentación. Realmente creo que se va a tomar más adelante el tema, pero vamos a basarnos todos en la alimentación y los niños cada vez comen pues, más comida chatarra, menos agua. Entonces, el niño se puede presentar a causa de mala alimentación, generalmente. Esto es importante que lo sepan por muchas razones, pero esta es otra razón más para insistir en lo que les decimos aquí todos los lunes. Alimentación con abundante fibra y abundante cantidad de agua. Ya nos explicaron el aseo cómo debe de ser, cómo debemos de ir al baño, eliminar eso de hasta fotografías de gente que se le veían los pantalones abajo y un periódico antes, se metían a leer el periódico completo y eso pues no debe de ser. La gente también preguntaba, de las preguntas que me hicieron, que entonces siempre se deben checar cuando hay un sangrado, doctores. Sí, Siempre. Definitivamente. El sangrado no debemos normalizarlo. En realidad, cualquier síntoma como dolor, sangrado en el ano al evacuar no es normal. Al decir que no es normal, es que sí se debe de buscar una causa. No todo lo que sangra, no todo lo que duele en el ano son hemorroides. De hecho, muchas veces puede ser algo tan malo como un absceso anal que tiene que ser drenado urgentemente, tan malo como cáncer colorectal. Y finalmente, a lo que nos lleva es que al no ser normal, debe de ser visitado un especialista. Doctores, ¿qué tan frecuente les llegan a ustedes en su consulta pacientes que han estado posponiendo la consulta? Por lo menos la mitad de los pacientes que llegan conmigo han diferido la consulta. Pacientes que se convencen de ir a consulta son los que han sangrado y tienen dolor, pero es un sangrado que los asusta. Un sangrado que es un chisguete, que es explosivo, que mancha la taza. Entonces ya se convencen de ir a esta especialidad que es de las enfermedades ocultas que nadie quiere decir que tiene. Digo, a lo mejor es un gran tabú, ¿no? La población tiene miedo a hablar, porque yo me he dado cuenta que muchas veces cuando estás platicando con el paciente llega por estreñimiento a consulta. Y ya que empiezas a indagar un poquito los síntomas de estreñimiento y le preguntas sangrado, un gran porcentaje te dice que sí ha sangrado alguna vez en la vida y que no ha ido a consulta, que es algo que a mí me llama la atención. Sobre todo me parece que es más común, a lo mejor es por el sesgo de que las mujeres van más a consulta, de que las mujeres típicamente ocultan más esto, ¿no? De que sangran y no avisan. No sé si sea porque ya están acostumbradas a veces a ver un poco de sangre en esta zona, pero sí es súper común que no lo digan y es un tabú, no sé por qué, parece que lo relacionan a algo malo, pero
no lo quieren comentar o no lo dicen, posponen la consulta o no lo dicen al médico, van a la consulta y no te lo dicen a menos que lo interrogues dirigidamente. Y también, justamente, doctor, los médicos tampoco te preguntan si eso tienes. O sea, como en la exploración de rutina, si le sumamos el tabú de la gente de hablar del tema y aparte la falta de la práctica de que nosotros preguntemos, ¿cómo podría orientarnos? Como Pepe siempre lo dice, aquí nos ven muchos médicos, estudiantes de medicina. ¿Cómo le hacemos para preguntar esto cuando estamos dando la consulta? Pues es muy sencillo. Digo, si el paciente dice que tiene síntomas de estreñimiento, yo siempre pregunto los síntomas relacionados a estreñimiento y pregunto por las complicaciones relacionadas a estreñimiento, que es sangrado bajo. Entonces simplemente pregunta si ha sangrado. Muchas veces el paciente te dice que sí. Aquí es donde sigue esto a preguntar cómo es la sangre, tiene coágulos, hay dolor, cuánto tiempo lleva sangrando. O sea, todos estos datos para uno dar el siguiente paso. Y creo que lo más importante es, después de que un paciente te dice que tiene sangrado en esta región, otra cosa que llega a pasar es que los médicos no lo revisan. Entonces te dicen, no, ya fui con un médico y me dio tratamiento para las hemorroides. Y me preguntas, ¿y te revisó las hemorroides? Dicen, no, solo me dio un medicamento. Entonces aquí es importante entender que si un paciente tiene sangrado en esta zona, pues tenemos que revisar esta zona. Yo creo que en una época donde el cáncer colorectal es el tercero más frecuente y el segundo más mortal a nivel mundial, creo que todos los médicos, y lo hacemos los coloproctólogos, los gastros, pero eso debería hacer todos los médicos, preguntar siempre síntomas de alarma, si es salida de moco, si hay en las evacuaciones, si hay sangrado, y ahí partimos cómo es el sangrado, si hay un cambio en cómo evacúa el paciente normalmente. Toda la vida evacuó bien, como un platanito bien formado, sin dificultad, y resulta que después le cuesta trabajo. Les recomiendo que vean el programa que hicimos sobre cáncer de colon. Ya está en todas nuestras plataformas, en donde se aclaran entonces estos síntomas asociados a cáncer. Vamos a regresar para ver cómo es una evaluación de un paciente en la consulta con el especialista. No se vayan, estamos en vivo en Diálogos en Confianza. Muchos trastornos anorrectales sanan si se identifican a tiempo. La falta de comunicación franca sobre estos problemas retrasa el diagnóstico y empeora la situación. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza hablando de padecimientos anorrectales. Y se mencionó antes de ir a corte la importancia de revisar la zona. Estamos todos perfectamente conscientes que es algo incómodo, pero es mucho más incómodo una enfermedad seria no tratada. Entonces, por eso es importante que se valoren a los pacientes de manera adecuada, que durante el interrogatorio el médico, yo sé que nos ven muchos médicos, pregunte dirigidamente qué síntomas tiene el paciente. Y ni modo, no es ni modo, hay que revisar. Vamos a ver cómo es una evaluación. La valoración integral de un paciente que tiene enfermedades anorrectales, como son las hemorroides, las fístulas y las fisuras, debe incluir un interrogatorio preciso de los síntomas, donde generalmente el paciente se queja o de sangrado o de la aparición de una masa en la región del ano. Todo paciente que se va a evaluar de la región anorrectal se debe hacer una observación de la zona, se debe hacer un tacto rectal y siempre debemos complementar con una anoscopía. En el caso de las fisuras anales muchas veces no es posible porque el paciente tiene dolor. Sería lo mínimo indispensable para poder valorar adecuadamente el paciente que tiene un problema anorrectal. Siempre se debe complementar con otros estudios como es una colonoscopía. ¿Cuál es la importancia de la colonoscopía? Pues el sangrado como síntoma principal. Actualmente en la Ciudad de México la principal causa por muerte de cáncer es el cáncer de colon y recto. Entonces no todo sangrado que aparece a través del ano es hemorroides. Entonces siempre debemos complementar con una colonoscopía cuando el diagnóstico no es concluyente con lo inicial. No en todos los casos se requiere una colonoscopía, esto es importante, pero una revisión en el consultorio. Doctores, por ejemplo, llego yo a su consulta, híjole, de repente cuando voy al baño me arde y me sale sangre y me da comezón. ¿Qué pasa? ¿Cómo son los siguientes pasos en la consulta para que la gente lo sepa después del interrogatorio? Ok, pues después del interrogatorio pues hay que revisarte, Pepe, de dónde está sangrando, ¿no? Entonces típicamente se te va a hacer una revisión de la región anorrectal. Para esto colocamos, como vieron en la cápsula, el paciente en decúbito lateral. ¿En qué quiere decir decúbito lateral, doctor? Perdón. Acostado de lado. Acostado de lado y ponemos una lámpara y revisamos esta región. Los coloproctólogos siempre hacen casi anoscopía,
Los gastos muchas veces ¿Qué solo quiere hacemos decir anoscopía? la revisión directa. La anoscopía es como prácticamente como cuando revisa el ginecólogo a una mujer. Hay unos espejos vaginales que se llaman, que todos los conocen, que son como patitos, que son para poder expandir un poco y ver. Hay un instrumento similar para el recto que se llama anoscopio, que se usa para revisar esta parte. Entonces lo que hacemos es revisar esta parte. Si uno encuentra el sitio de sangrado, pues uno se puede quedar muy tranquilo si viste un hemorroide, una fisura, decir posiblemente de aquí está sangrando. Independientemente de esto, dijo Pepe, ya hablaron de cáncer colorectal, si el paciente tiene más de 50 años y nunca se ha hecho un estudio para cáncer colorectal, hay varios sistemas de tamizaje, desde la sangre oculta que hablábamos hace un momento, que es un estudio donde se mide sangre en la popó, y estudios de colonoscopía. Hay que hacer un estudio, invitar al paciente a hacerse un estudio de tamizaje. Aunque ya sabemos que la sangre posiblemente venga de esta región, si el paciente tiene más de esta edad, lo invitamos a hacer el estudio de tamizaje. Entonces, en el consultorio ustedes pueden revisar adecuadamente la región anorrectal. No se revisa todo el colon, ojo con eso. Sí, claro. Sí, siempre y cuando el paciente no tenga dolor. Es muy difícil revisar a un paciente con dolor, por obvias razones. Una anoscopía es casi imposible en pacientes con dolor. Generalmente el dolor es asociado más a fisura que a una hemorroide, pero sí es difícil a veces con los pacientes con dolor. Y cuando el paciente tiene síntomas como dolor con una fisura, que ahorita vamos a hablar de qué es, ¿lo hacen con el paciente sedado? No, porque muchas veces la fisura se logra ver Desde afuera. Normalmente cuando pujamos, el canal anal se baja, o sea, como que baja. Entonces, cuando tú le dices al paciente que haga esa maniobra, alcanzas a ver la fisura. Entonces, no hay necesidad de meter el anoscopio. Ok, eso es importante. Pero Sí, sí de asomarse bien. Y otra opción de revisar es subirlos a la mesa proctológica, donde se hinca y la mesa sube y se inclina. A mis pacientes les digo, bueno, vámonos, lo voy a subir a la montaña rusa. Y ya se quedan. Y entonces empieza a romperse esa tensión de la revisión cuando sienten, ya vi por qué. Les digo, bueno, es que se ve, la montaña rusa la bautizó un amigo porque cuando uno la ve se asusta, cuando se sube se pone de cabeza, siempre se quiere bajar antes y termina con los chones en el suelo. Pero así, dirigiendo la luz específicamente a esa zona, vamos a diagnosticar en un 97% las causas de lo que tiene el paciente. Ese 3% puede ser alguna otra cosa, pero iluminando bien, viendo bien, el coloproctólogo también tiene mucho que aprender de dermatología porque la piel perianal genera muchas molestias y ahí tenemos que explorar. Y hay personas que tienen mucho vello en la zona y puede pasar desapercibida alguna alteración, una cicatriz, una herida de una fisura o algo. Separamos y después se lubrica y se hace el tacto. Y aquí el médico, lo recomiendo que todos los médicos, los estudiantes, los médicos generales, hagan los tactos, revisen siempre acompañado de alguien para evitar alguna situación, independientemente de la pena, ¿no? Eso tiene que quedar a un lado, pero se revisa, se toca todos los músculos, los esfínteres, el músculo principal del piso pélvico y se le pide al paciente que apriete, relaje y puje. Y ahí empezamos a hacer un estudio más completo de la zona y después nos asomamos por dentro con la anoscopía que ya se comentó. Comezón en el recto, prurito anal. Doctores, es un síntoma muy común. ¿A qué se puede deber? Ya dijimos, inclusive esta paciente que me escribió a mí era por exceso de higiene, pero hay otras causas que pueden dar comezón. Las hemorroides también te pueden dar comezón. ¿Qué más? Sí, la mayor parte del tiempo que hay prurito anal o comezón es secundario. Muy pocas veces es primario. ¿Qué quiere decir? Secundario a otra cosa. Secundario a algo que solamente lo podemos detectar en una exploración anorrectal como ya la describieron. Por ejemplo, una simple dermatitis perianal por exceso de aseo, por un ano húmedo causado, por ejemplo, por una fístula anal que constantemente está saliendo ese líquido, aunque el paciente no lo perciba realmente como mucho, puede llegar a rozar, lo que coloquialmente decimos como rozar, y entonces generar comezón. También otra cuestión, las hemorroides, tanto internas como externas, pueden llegar a causarlo. La fisura en algunos pacientes es muy curioso, a la mayoría nos causaría dolor, sin embargo, a algún porcentaje mínimo de la población le genera comezón en vez de dolor y es una fisura. Parásitos, doctores, comezones en la noche. Yo creo que es lo principal que hay que... Aquí en México, toda la gente, como lo ha escuchado en la televisión y hay incluso canciones sobre esto, entonces la gente siempre cree que el prurito anal está relacionado a una parasitosis.
Sí puede estar relacionado. Hay una parasitosis que se llama oxyuros, que puede dar este tipo de prurito. Típicamente es prurito nocturno, como bien lo dice José Bandera. Entonces, es una de las cosas que debemos de pensar, pero estoy totalmente de acuerdo con la doctora. La principal causa de prurito anal es un exceso de limpieza en esta región, lo que hace que tengamos una dermatitis y nos dé mucha molestia. Ojo, recuerden también el programa que hicimos de parasitosis. No se debe desparasitar a todo mundo porque no hay un antiparasitario que mate a todos los parásitos y no están libres de efectos colaterales. Hay que ver qué parásito tiene en caso de que tenga parásito y dar el tratamiento específico. No se desparasita a la gente una vez al año. Lo hemos repetido muchas veces que es un problema común. Citlali, ¿ya tiene la gente comentarios? Bueno, pues la gente está agradeciendo el tema desde, ya saben, todo el interior de nuestra República Mexicana. Nos están viendo desde diferentes sitios y nos llamó Rosario de Puebla. Ella tiene 65 años, no tiene hemorroides, pero en el ano se le forma una bolsa interna para evacuar. Es por eso que acumula un poco en esta bolsa, dice, y se va pasando a la vagina. La única forma para poder expulsar todo eso es cuando se da masajes para poder evacuar lo que quedó. Entonces, quiere saber qué le pasa, por qué tiene esta situación, ya que hace del baño y aún se queda con la sensación de querer haciendo más. Ok. Sí. Eso básicamente, solo de cómo lo describió, es un prolapso de órganos pélvicos. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente, y más en mujeres mayores con ciertos factores de riesgo como antecedentes de muchos partos, muchos embarazos, desgarros, bebés que nacieron muy grandes, lo que genera es como si se cayera prácticamente una hamaca de músculos que tenemos en la pelvis, se cae y entonces genera algo que se llama específicamente rectocele, que es como una bolsita. El rectocele crea como una bolsita hacia adelante, se va hacia la vagina. No es que se forme una comunicación, sino solamente el saquito, y por lo tanto crea como una obstrucción, una causa de estreñimiento que se debe de buscar en mujeres con estas características, que es una obstrucción del tracto de salida, que muchas veces se tiene que evaluar para ver si es quirúrgico incluso. ¿Puede ser un tratamiento no quirúrgico este caso de Rosario? Depende de la evaluación de qué tamaño tiene que ir a ver rectocele. esto, pero puede vivir mejor, o sea, no Sí. siempre tiene que tener esta bolsita Claro, hay coleccionando. otras terapias, sí. Gracias, doctora. Alma, también de 59 años, ella está en Puebla. Hace 9 meses le hacen una cirugía de hemorroides y también le hicieron una colonoscopía que salió negativa. Su digestión ha mejorado. Dice que le gustaría saber si las hemorroides que se salen o se quitan pueden volver a salir, ya que esporádicamente percibe un ligero ardor en la región anal. Normalmente no. Órgano que se quita ya se perdió. Pongo el ejemplo de los dientes. Si ya tenemos dentadura definitiva y perdemos una pieza dental por caries, esa ya no nos va a salir, pero la caries nos puede afectar a alguna otra pieza dental. Con las hemorroides es lo mismo. Internamente hay 3 principales, pero toda la circunferencia del ano puede tener tejido hemorroidal. Y si no se quita la causa que inflamó a las que se operaron, las que quedan pueden enfermarse. Entonces, es decir, ahí hay que tener. puedes tener hemorroides, te pueden haber operado, te quitaron la que era el problema, pero las otras se pueden Claro, enfermar. así Entonces, eso no quiere decir que vuelva a salir la misma, pero te pueden salir otras, porque era una pregunta recurrente. Y que además quedó mucho en la duda de las personas. Quiero aprovechar para saludar a la gente que nos está saludando al mismo tiempo, que es Steven Nuelma, María Aya de los Oliveros, Juan Lorenzo Carvajal, dice que muchas gracias, nos está viendo desde Sinaloa. Andy Ochoa dice que si alguien padece muy seguido de las hemorroides, no quiere saber si es posible que en un futuro pueda tener enfermedades graves como cáncer. Y otra duda, tuvo en el parto hemorroides, nunca las había tenido y ya no sé, no me quedó muy claro, querida Andy, si todavía las tienes o ya no, pero es común que esto le pase a las mujeres en el embarazo. ¿Qué le decimos a Andy? Pues lo que contestó el doctor, sí, contestó el doctor de que el embarazo sí es un factor de riesgo para enfermedad hemorroidal. Y lo del cáncer ya se contestó. No las hemorroides te lo causan, pero pues puedes tener 2 cosas diferentes. Sí. Muchas gracias. Rubén Morales dice que tuvo una operación por hemorroides hace 10 meses. Quiere saber qué control puede llevar después de una cirugía. Digo, lo más importante, si lo que te causó las hemorroides es el estreñimiento, que acudas a que tenga un buen tratamiento para el estreñimiento. Porque yo siempre le digo a los pacientes, a ver, el estreñimiento no es algo que se cure. Los pacientes muchas veces llegan al consultorio con la esperanza de que uno les dé un tratamiento 1, 2 o 3 meses. Después de esto suspendan el tratamiento y ellos sigan bien. Entonces yo les digo, a ver, ¿conocen a alguien con hipertensión? Típicamente la mayoría de la gente conocemos a alguien con hipertensión.
Mientras la persona con hipertensión se tome los fármacos para la presión, su presión va a estar controlada. Pero si se los deja de tomar, se va a descontrolar la presión. Lo mismo le digo con el estreñimiento. Tú probablemente necesitas un fármaco para que te ayude o simplemente suplementos de fibra. Si con eso tú estás bien, te tienes que quedar, pero tienes que tomar este fármaco el resto del tiempo, porque si lo que te causó las hemorroides fue el estreñimiento, te operan unos paquetes enfermos y continúas con el estreñimiento, en un futuro vas a tener otros paquetes enfermos y vas a requerir nuevamente un procedimiento. Muchísimas gracias, doctor. Sonrix Leti nos pregunta sobre fístulas perianales. Ahorita que lleguemos al tema, te vamos a responder. Aquí está tu llamada, la estamos viendo, tu mensaje. También saludamos a Ofe Acevedo. Gracias siempre por estar pendiente, querida Ofelia, y Arturo Esteban Zapata Loébano. También en la comunidad de YouTube la gente nos está diciendo. Nicolás Granados pregunta, ¿el colon espástico puede tener menos problema o cómo puede atenderse y tiene relación o no con las hemorroides? Digo, a ver, creo que colon espástico es algo que muchas veces se ponen en los diagnósticos de la colonoscopía, que es algo que lo conocemos actualmente como síndrome de intestino irritable. Entonces, bueno, el síndrome de intestino irritable se divide en 3 grupos así rápido. Es un paciente que tiene diarrea, que tiene estreñimiento, o que tiene mixto, que tiene ambos, y es dolor relacionado con la defecación, ¿no? Entonces, sobre todo los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con estreñimiento, sí pueden tener como mayor riesgo de tener enfermedades anorrectales. No sé si con eso respondí la pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que sí le dio mucha luz, y si no, pues a ver, vuélvenos a decir si tienes alguna otra duda. Angélica Hernández, de 54 años, hace ejercicio diario aproximadamente 1 hora. Sin embargo, pasa mucho tiempo en el baño, puja y a veces no logra defecar. Ha tenido sangrado y quiere saber qué le recomiendan para el estreñimiento, y pues les agradece el programa. Bueno, yo creo que ahí va a ser muy importante lo que ya había comentado la doctora Lucero. Hay diferentes tipos de estreñimiento, y este suena que puede ser un estreñimiento de salida, que puede ser porque los músculos no están funcionando como deben, pero es un tema creo que aparte. Y lo que sí va a ser importante es que acuda a que alguien la valore, porque sí es un tratamiento diferente. Yo, por ejemplo, hablando del estreñimiento, yo lo primerito que le digo a los pacientes, sobre todo a las mujeres, es que antes de tomar medicamentos pueden tomar una cucharada de aceite de oliva diario, y con eso es algo natural que realmente no te vuelve como una adicción, como a veces se dice de los laxantes, y generalmente con eso tienen una evacuación más blanda. Entonces podría ser primero una opción ahorita para ella, y también que pueda acudir a valoración. Sí, gracias, doctora. Ojo ahí con los laxantes, porque hay un sobreuso de laxantes. Y a ver, los médicos usamos los laxantes para el estreñimiento agudo. El estreñimiento tiene muchas clasificaciones, pero hay el estreñimiento agudo y el estreñimiento crónico, ¿no? Y ahí tenemos secundarios, o sea, son muchísimas causas. O sea, si tienes síntomas de estreñimiento tienes que ir. Ojo, el uso de laxantes, los que usa comúnmente la gente, sí pueden dar problemas a largo plazo. Los médicos usamos medicamentos como, por ejemplo, ablandadores de heces fecales, como la fibra o el macrogol, y tenemos algunos enterocinéticos y otros secretagogos. Déjame explicarles esto. Hay diferentes tipos de laxantes y hicimos un programa de estreñimiento. No todos los laxantes son iguales. Unos mueven la pared del intestino, otros aumentan el volumen del popó, de la materia fecal, otros aumentan el peso de la materia fecal, por así decirlo, otros irritan la pared del intestino. Y mucha gente se recarga en estos laxantes, es decir, los utiliza, y es como le digo yo a la gente, es como si me duelen un poco las piernas y el doctor me dice, entonces anda en silla de ruedas para siempre. No. ¿Qué va a pasar con mis piernas cuando quiera volver a caminar? Ojo, laxante no todos son iguales, y es importante la valoración médica, como lo están diciendo los doctores. No te automediques, y siempre buscar una solución y un diagnóstico adecuado. Porque no estamos hablando hoy tanto de estreñimiento más que como factor de riesgo, pero existen diferentes manejos para esto. Lo importante aquí el día de hoy es lo que estamos platicando de enfermedades anorrectales. Hasta ahorita lo que nos han dicho los doctores, evitar los factores de riesgo, cuáles son el aumento de peso, pasar mucho tiempo sentado, sedentarismo. En el embarazo, ni modo, eso pasa en el embarazo y se quita el embarazo y se acabó el problema. Pero tener mucho cuidado con las molestias, siempre ir al médico. Porque como ya dijimos, puede ser que algo no sea muy serio y son hemorroides. Pero como vamos a ver un poquito más adelante, puede que no sean hemorroides, puede que sea otra situación que amerite tratamiento. Entonces vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. No se vayan, estamos aquí en vivo en Diálogos en Confianza.
Especialistas señalan que una historia clínica completa, la exploración física precisa y medidas higiénico-dietéticas adecuadas son los 3 pilares en la atención del paciente con enfermedad anorrectal. Vamos ahora a ver un padecimiento específico. ¿Qué es una fisura? Hace rato se nos explicó que era como una cortadita. Pero esto puede ser, como se dijo ya, también muy doloroso. Vamos a ver qué es y vamos a regresar con los doctores a que nos platiquen un poquito. ¿Qué es una fisura anal y cuándo se presenta? La fisura anal habitualmente se presenta después de una evacuación muy dura, cuando la materia fecal es demasiado sólida y ocasiona un desgarro en la región anal. Sin embargo, en una diarrea muy fuerte, hablamos de 10 o 15 evacuaciones en un día por alguna enfermedad, también se puede presentar. La característica principal de la fisura es el dolor a la evacuación. Literalmente el paciente siente que es un cuchillo que pasa a través del ano cuando evacúa. Y como síntoma secundario hay un sangrado. Lo importante es acudir inmediatamente cuando el paciente presenta este dolor intenso al evacuar y con sangrado. ¿Por qué? Porque esa fisura aguda es susceptible a que se resuelva con tratamiento médico. Generalmente dejamos pomadas, algunos analgésicos y algunos otros medicamentos que nos sirven para controlar la molestia y que esta fisura cierre. Una vez que pasan 4 o 6 semanas, esta fisura se hace crónica y eso ya implica que se requieren otro tipo de intervenciones. El segundo paso de tratamiento es aplicar la toxina botulínica, que nos sirve para relajar el músculo y que el paciente pueda evacuar y que se pueda esa herida cicatrizar, pero en muchos casos cuando esto ya no es susceptible e incluso aparecen lo que le llamamos hemorroides centinelas, que son pedacitos de piel en la región del ano de inflamación, ahí el paciente se tiene que ir a quirófano para que se pueda curar. Afortunadamente, la mayor parte de las fisuras con este tipo de tratamientos, hablaríamos que el 99% se curan. 99% se curan, suena muy bien, pero entre que son peras y son manzanas, doctores, las fisuras, factores de riesgo, ya nos habló, volvemos al estreñimiento. Si no es el tema de hoy, el estreñimiento está muy presente y como les digo a los pacientes, recuerden, eres un ser humano, no eres un hemorroide o un colon que no va al baño, eres un ser humano, entonces todo está engranado para que funcione. ¿Qué otro factor de riesgo hay para fisuras? Ya vimos evacuaciones muy duras, la gente preguntó en el teléfono de relaciones sexuales anales. Pues realmente las fisuras se pueden dividir en las que son las comunes, por así decirlo, que es generalmente por diarrea o estreñimiento, y hay unas que cuando son por localización, que nosotros los vemos que son laterales, tenemos que pensar en otras patologías o en otras enfermedades, por ejemplo, en pacientes con VIH, tuberculosis o enfermedad de Crohn. Entonces creo que esos son otros factores, pero eso sí es a la hora de revisar al paciente. Cuando dices laterales, ustedes ven todo el perímetro. Sí. Y cuando se ven a los lados, hay que pensar es como en el radio, por ejemplo, como en el reloj. Anterior y posterior, decimos a las 12 y a las 6. Y laterales a las 3 y a las 9. Entonces, es ahí cuando nosotros revisamos si tenemos que buscar alguna otra cosa o alguna otra patología. Preguntaban sobre las relaciones sexuales anales. ¿Es un factor de riesgo y qué recomendaciones se le da al público? Ahí sí cada quien, como decimos, cada quien puede hacer lo que quiera, pero que hagan las cosas con cuidado. Pues realmente lo más importante es que estén lubricados, que tengan una buena lubricación para evitar que se lastimen al tener relaciones. Ok, eso es importante que se sepa. Las fisuras, ¿cómo se manifiestan? Entonces, ¿me duele tantito y se va y viene el dolor o está presente o es peor cuando evacúa? Porque a fin de cuentas es como si me cortara con un cuchillo. Claro. Pero no duele tantito. Duele muchísimo, es un dolor extremadamente intenso, puede ser súbito, puede durar algunos minutos después de la evacuación, porque específicamente esa piel especial del ano, el anodermo, tiene una sensibilidad extrema y es 1 centímetro de piel, pero duele muchísimo. En los pacientes les digo, ya sabe dónde tenemos el alma, ¿verdad? Sí, de hecho pacientes llegan a decir, es que ya no quiero ir al baño, tengo miedo de ir al baño por el dolor. De hecho, dejan de comer. Dejan de comer para no ir al baño de tan exquisito que es el dolor. Entonces, lo que a nosotros nos ayuda, nos orienta mucho es que el paciente dice, estoy sangrando y tengo mucho dolor. Digo, no siempre va a ser una fisura, pero cuando te dicen que están sangrando y tiene dolor, uno lo primero que piensa es en una fisura. Hay que buscarla. Ok, entonces, sobre todo entonces no esperarse. Si vas al baño, te costó trabajo y de repente te duele espeluznantemente y cada vez que vas al baño te duele así, el dolor se va para abajo después de un rato después de la evacuación. Evita caer en estas conductas, decir, prefiero no comer para no ir al baño.
deberían de ir de inmediato. Sí, algo muy importante es justo aquí, sí, el tiempo de evolución. De hecho, después una fisura puede ser aguda y puede ser crónica. 8 semanas es prácticamente por tiempo lo que le tarda al cuerpo en convertirse en una fisura aguda a una crónica. ¿Qué quiere decir? Que si se está aguantando un mes, ya perdimos 4 valiosas semanas de tratamiento. Ahora, ¿cuál es el peligro de hacer una fisura crónica? El tratamiento es quirúrgico, prácticamente. Después de 4 semanas, ¿puede que sea necesario operar? Después de 8 semanas Perdón, se vuelve 8. crónica y entonces el tratamiento es quirúrgico y hay muchas alternativas. Sin Ok. embargo, en una aguda, como bien mencionaba el video, más del 90% con un tratamiento adecuado, sanan. Ok, y me voy a meter a un terreno escabroso, doctores. La gente va y se compra pomadas para situaciones anorrectales, no quiero decir patologías específicas. Muchas de estas puede que le ayuden un poco, muchas de estas puede que no le ayuden nada, muchas de estas pueden que ayuden, pero que tengan efectos colaterales serios. ¿Qué me pueden decir al respecto y por qué no autorrecetarse? La gran mayoría de estas pomadas tienen 2 principios activos, un anestésico y un esteroide. Hay algunas otras que tienen algún óxido de zinc, por ejemplo, como la pasta Lazar, no quiero decir nombres, pero con estos 2 quitamos la sensibilidad y se adormece. No estamos quitando causa, no estamos favoreciendo cicatrización, no estamos ayudando y se utiliza mucho tiempo este tipo de cremas y hay una atrofia de la piel y los síntomas empeoran, la comezón se vuelve insoportable, puede caer alguna infección cutánea, un hongo, otras cosas más. Entonces sí, efectivamente, cuando pasa esto hay que revisarse lo más pronto posible. Inclusive estos fármacos que comenta el doctor, los esteroides, o que la gente le llega a llamar como cortisona, impiden a veces la cicatrización. Claro. Entonces, en lugar de ayudarles, les empeoran y los llevan hacia una fisura crónica y posiblemente terminen en un tratamiento más invasivo cuando se pudo haber resuelto con un poco de ablandador de la popó, o sea, fibra, y alguna cremita para cicatrizar o algún medicamento para relajar un poquito el esfínter, ¿no? Entonces, cuidado. Todos los medicamentos, esteroides quiere decir derivado de cortisona, lo hemos dicho aquí en muchos programas, pero termina normalmente en ONA. No se pongan a leer ustedes tampoco las etiquetas, pero no se pongan a autorrecetarse tampoco. Mejor vayan con los especialistas. Entonces, eso es una fisura muy dolorosa, que puede complicarse y eventualmente terminar en quirófano, y es una zona donde nadie quiere meter, digo, los cirujanos para eso están, pero es una zona que no es una zona cómoda. En general nadie quiere una cirugía de ningún tipo. Ok, vamos a platicar ahora qué es una fístula. Ojo, uno fue fisura. ¿Y qué es fístula? Aquí tenemos la cápsula. Una fístula anorrectal es una comunicación entre el canal anal y la piel. Suele ser secundario a un absceso anorrectal. Es, por decirlo de una manera, el proceso crónico de un absceso. Se presenta aproximadamente hasta en 30 al 50% de los pacientes que tuvieron un antecedente de un absceso anorrectal. Se suele caracterizar por un enrojecimiento o una herida que no cierra adecuadamente. El paciente llega y nos dice que tiene una heridita por donde salen generalmente secreción, materia fecal. En ocasiones se les abscedan y se vuelven a abrir. Es un proceso crónico. Es importante la valoración por un especialista. Las fístulas suelen ser padecimientos complejos que sí ameritan manos expertas. Esto debido a que el mal manejo de una fístula puede tener complicaciones a futuro como recidivas, fístulas más complejas que tengan diferentes trayectos o incluso lesiones a los músculos que nos dan la continencia. Si hay otros padecimientos, no quiere decir que todo dolor y todo aumento de volumen en el ano sea un absceso o una fístula, pero sí es importante acudir al médico en prontitud para que se pueda dar un tratamiento adecuado. Doctores, como yo describo a la gente para que me entienda qué es una fístula, les digo, estamos en un foro cerrado, allá hay una puerta y yo si quiero ir al otro foro, me voy por la otra puerta. Pero si agarro un martillo y hago un hoyo aquí en la pared y doy contra el otro foro, esa es una comunicación anormal. ¿Está entendible con eso una fístula? Sí. Entonces es una comunicación que viene del recto y sale hacia la piel. Las evacuaciones tienen que salir por el canal anal y por el ano, no por otro caminito. Entonces, ¿cómo se da cuenta alguien que tiene una fístula? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Bueno, realmente lo más común, como ya dijeron en el video, siempre hay un absceso antes y después de cierto tiempo de que tuvieron ese absceso se va a presentar la fístula. Generalmente es que se sienten un granito, entonces, o que donde estuvo el absceso nunca cerró esa herida.
Entonces, puede ser que sea literal un hoyito, un granito, o ya en otras ocasiones pueden presentar secreción en el ano, que sientan que todo el tiempo está húmedo y a veces tienen un poquito de sangradito de justamente donde está el orificio también. Ok, entonces el paciente no se da cuenta de este pequeñísimo orificio porque generalmente son muy chiquitos. Tiene que ir a revisión para que lo diagnostiquen. ¿Y cómo la diagnostican? Solamente con la exploración, como ya le explicaron hace un rato, y el tacto. Evidentemente, lo que hacemos es colocar del lado izquierdo o en posición proctológica, es decir, como hincado, separamos y ahí nosotros visualizamos algo que se llama orificio fistuloso externo, que nosotros lo podemos ver como un pequeño hoyito muy sutil, que evidentemente pues ya sabemos, como un grano muy grande o como varios granos, o incluso una zona muy durita y sale líquido por ahí. Y cuando hacen la anoscopía o rectosigmoidoscopía, no sé qué es lo que se haga, ¿se ve el otro orificio? No es necesario incluso verlo. Con el tacto rectal nosotros estamos capacitados para sentirlo. Se puede hacer con la anoscopía y en algunas ocasiones siempre se ve un orificio fistuloso interno. Sin embargo, en la consulta no necesitamos hacer estrictamente este procedimiento. ¿Cómo se trata una fístula, doctores? Desgraciadamente no hay otro tratamiento más que la cirugía. Y hay como 15 diferentes procedimientos, entonces no vamos a hablar de eso. Y dependiendo del tipo de fístula ustedes Precisamente, y cuando hay muchas soluciones para un problema, podemos estar seguros de que no hay la mejor. Entonces aquí sí se tiene que evaluar muy bien la fístula, dónde empieza, dónde termina y qué recovecos puede tener el caminito, porque no siempre es un camino recto. Puede haber ramificaciones que no llegaron a ningún lado y para esto hay estudios especializados como ultrasonidos especiales. La exploración se extiende y en algún raro caso de enfermedades raras, como mencionó la doctora, la enfermedad de Crohn o tuberculosis, esas serían indicaciones no quirúrgicas. Primero se deberá de dar algún tratamiento, pero generalmente la fístula anal tiene que terminar en cirugía para lograr su cicatrización. Tengo una de las preguntas que ayer me llegaron, que venía desde Indonesia. La pregunta, gracias por vernos de tan lejos. Me operaron de una fístula anorrectal y meses después seguí con algo de secreción. ¿Es normal? No, pero es frecuente. No, pero es frecuente. ¿Y qué se hace? Hay que ver si quedó parte de la fístula. Había un segmento que no se encontró al momento de la cirugía. Si se utilizó algún material especial, puede ser una reacción a este material y puede ser también parte de la cicatrización. A veces hacemos cirugías por etapas, fístulas muy complejas que afectan a los músculos del ano, pues las vamos preparando para que se hagan menos complejas y no se lastime con la propia cirugía a los esfínteres, porque a la larga esto puede llevar a incontinencia y ese es otro problema. Digo, a ver, bueno, muchas veces también hay que pensar en estas enfermedades raras, como la enfermedad de Crohn, que típicamente cuando un paciente tiene una de estas fístulas muy complejas, que ya lo han operado, tratado varias ocasiones y no mejoran, o recaen. Siempre hay que tener en mente este tipo de enfermedades que responden a medicamentos muy diferentes, ¿no? Como son los medicamentos biológicos para esta enfermedad. Sí, Tlali. Pues aquí con las personas que nos llaman, el caso de una llamada anónima en Michoacán de 69 años les pregunta ¿qué estudio es mejor, colonoscopía o colon por enema? Ya que estoy obrando sangre por el recto y pues se me quita y vuelve a aparecer. No, yo creo que lo ideal es ir con el médico primero, que el médico te revise y él decida qué estudio te va a hacer. Claro. Ambos estudios tienen sus indicaciones específicas, ambos estudios son útiles para indicaciones específicas, entonces lo mejor es primero ir a que te revise tu médico y te diga qué le parece y cómo va a proceder con tu caso. ¿Qué edad tenía, no? 69. Pues si no te has hecho una colonoscopia, yo creo que se la tiene que hacer. Sí, en algún punto. De cajón. Alma Castellanos, de 59 años, está en Puebla. Hace 9 meses le hicieron una cirugía de hemorroides y le hicieron una colonoscopía, salió negativa, su digestión ha mejorado y quiere saber pues si van a volver a pasar. Me parece que ya habíamos atendido esta llamada de Alma. Ya la habíamos atendido, Almita, y ya está hasta doble vez citada este día en el programa. Tenemos a Julio César Villarreal, que felicita el programa y felicita el tema. Esta persona tiene divertículos, consume fibra, plántago y psyllium todas las noches para facilitar su evacuación. Y pues pregunta, después de años de consumir esta fibra, ¿me generará algún problema de salud? No,
respuesta rápida, no. Es una analogía un poco curiosa, pero yo le digo a los pacientes, el colon para funcionar necesita fibra, el pulmón para funcionar necesita oxígeno. No quiere decir que tu colon se acostumbró a la fibra. Como tú necesitas respirar para vivir, tu colon necesita fibra para funcionar. Entonces no es que seas adicto o que te hayas hecho dependiente, es que la necesitas para poder funcionar de manera adecuada. Gracias, doctor. María Mendoza tiene un familiar con hemorroides y dice que hay constantemente sangrados. Ha ido a valoraciones médicas y pues porque estos sangrados le han condicionado incluso anemia. No. Entonces, quiere saber, pues en estos intentos por consultas médicas no han tenido una solución. ¿Qué puede hacer? Bueno, de entrada debe de acudir a un coloproctólogo. Nosotros evaluamos, digámoslo así, esta parte del sangrado y más considerando que si ya anemizó, tendríamos que saber más antecedentes y tal vez la colonoscopia dependiendo de la edad, pero si es un sangrado que anemizó exclusivamente por enfermedad hemorroidal. Anemizó quiere decir que hizo anemia. Exacto, que causó la anemia, niveles bajos de hemoglobina en sangre y que el sangrado lo llevó a tal que si es por enfermedad hemorroidal es un tratamiento quirúrgico incluso. Puede ser que tenga otros factores como edad y que puede ser que ni siquiera sean las hemorroides y el sangrado venga de más arriba. Gracias, doctora. Yo acotaría algo aquí, o sea, si tienes anemia y crees que es por hemorroides, cuidado, es muy poco frecuente, es rarísimo, por no decirlo de otra manera, que las hemorroides den anemia. A lo mejor hay algo extra y entonces vale la pena que te revises. Porque aparte puedes tener hemorroides y otra cosa. Exactamente. Claro. Foco rojo para esta persona. También tenemos el comentario de Mari Flores, que les pregunta, ¿cómo saber si el dolor que me da del lado derecho y abajo del colon es colitis o apendicitis? Entonces dice que incluso este lado siempre está inflamado y se le va a la pierna. Tienen 40 segundos para esta gran pregunta. Bueno, este tipo de dolor nos puede orientar anatómicamente por donde está para varias cosas. Si se le va a la pierna, ¿qué tal si es una piedrita en la vía urinaria? Si se le va la pierna, puede ser, ella es mujer, ¿no? Alguna situación pélvica, ginecológica. Pero apendicitis no, ¿qué es lo que le está preocupando? Seguramente no. ¿Es agudo? Sí, solamente agudo. Si esto es crónico, ya lleva mucho tiempo, puede estar tranquila de que no es apendicitis. Porque la apendicitis es aguda. Vámonos a ir al corte y regresamos. Aquí estamos en vivo en Diálogos en Confianza. Beber suficientes líquidos ayuda a prevenir el estreñimiento y alivia el malestar, promueve la cicatrización adecuada y previene su recurrencia. Seguimos platicando sobre padecimientos anorrectales, ya vimos lo que es una fisura, ya vimos lo que es una fístula y ahora, ¿qué es un absceso? Tenemos esta cápsula, vamos a verla. Un absceso anal es un proceso supurativo agudo, o sea, es una infección circundante de los tejidos adyacentes al ano. Generalmente es secundaria por la obstrucción de unas glándulas que tenemos en el canal anal, es decir, en los primeros centímetros del ano, que se obstruyen por materia fecal y van a provocar un proceso inflamatorio agudo que va a llevar a una consecuente formación de pus. Se va a caracterizar principalmente por dolor, un aumento de volumen, enrojecimiento del área y bueno, dependiendo del tipo de absceso, es el manejo que le damos. Generalmente lo principal que hay que hacer para manejar esta condición es drenar el absceso, ya sea en consultorio, dependiendo si es un absceso pequeño y está en las regiones adyacentes al ano, que son los abscesos perianales. Si son más profundos, pues hay que llevarlos a quirófano. El diagnóstico es meramente clínico. La realidad es que no tenemos que hacer ningún estudio de extensión, a menos de que sea un absceso mucho más profundo o que el paciente venga con datos de complicación como fiebre o mal estado general. Entonces sí hay que determinar con algún estudio de imagen si el absceso es más profundo y se va más allá de lo que nosotros estamos viendo para así normar un manejo adecuado. Doctores, para que la gente nos entienda, podríamos decir que es como un barrito en la piel que se hace una infección adentro, pero está en la región perianal y puede llegar a crecer mucho. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se da? Pues realmente, bueno, ahorita como lo explicaron, porque se tapa una glándula que es como lo mismo, se tapa un porito de la piel y crece. Realmente, como yo le digo a los pacientes, por mala suerte. Es un por volado. mala suerte. Es un volado. O sea, no hay nada que el paciente haga porque haga mal, por así decirlo, que le cause que se tape esa glandulita. Puede ocurrir, como pasa con un granito en la cara, o por favor no se los expriman ustedes, importantísimo, y menos allá, en donde es una zona muy complicada, pero ¿puede pasar que se abra el absceso y se drene solo? Sí.
¿Y qué ocurre cuando eso ocurre? El drenaje espontáneo, justo por eso es tan importante que cuando sospechan de un absceso, dolor, enrojecimiento, está duro, el dolor es muy característico, es continuo, no tiene que ver con o sin la evacuación, es continuo, como si tuviera literalmente un relojito latiendo en el ano y que va aumentando hasta de plano no poderse sentar. Es muy importante porque si se drena de forma espontánea, ahí sí hay más posibilidades de que se forme una fístula anorrectal, que es lo que ya comentamos anteriormente. Si no se drena y se drena por un especialista, por un médico a tiempo, entonces es como un volado, un 50% de que se forme una fístula, 50% de que no, algunos dicen incluso hasta el 60%. Pero si drena espontáneamente, sí o sí va a ser una fístula eventualmente. Entonces, independientemente, lo tiene que ver un médico. Sí, el absceso de hecho sí es anorrectal, es una urgencia. Una urgencia anorrectal, de esas cosas que sí o sí, un sangrado puedes irlo como campechaneando, pero en realidad el dolor no. Y no es como que te esperes las 2 semanas. Hay pacientes que sí llegan con 2 semanas con unos abscesos bastante grandes que drenan 100, 200 mililitros porque están en un espacio que igual le cabe todo esto de cantidad. Sin embargo, sí es una urgencia. Doctor. Sí. Datos de alerta. En ocasiones el estreñimiento puede hacer que se empaque, se retaque en esas glándulas el excremento y ahí puede empezar. Pero si somos obesos, si la persona es diabética, ese es un dato de urgencia para atenderse. En ocasiones los abscesos que llegan a la grasa que está alrededor pueden llegar a hacer una gangrena en el hombre hacia los testículos rápidamente, en cuestión de horas, no necesitan pasar días. ¿Qué quiere decir una gangrena? Gangrena es una infección en donde los tejidos que están afectados ya están muriendo, se están destruyendo, ya está negro, ya están, pues lo han visto muchas personas más físicamente con el pie diabético, ¿no? Que se pone negro, que se huele mal, pues, y es una urgencia tremenda. Entonces, eso es lo peor que puede pasar con un absceso. Pero si es obeso y además diabético, con urgencia se tiene que ir a atender. Doctor, ¿es mito o realidad que las personas que tienen vello en la región anal tienen más facilidad de tener estos abscesos? No tiene nada que ver. No tiene nada Si se rasuran, si se depilan o rasuran, pudieran tener, pero es una situación de la piel, no un absceso que venga del recto. O algo que se llama quiste pilonidal. Eso sí, la gente con mucho vello tiene más riesgo de hacer ¿Qué es un quiste pilonidal? Porque también es una situación bastante común. Es prácticamente un pelito enterrado que se llena de pus y hay que drenarlo. Pero eso es un poco más arriba del ano, ¿no? Sí. Hacia arriba. Pero en la zona, cualquier cosa que tengas mejor es irte a checar. Claro. Para que no andes tú asumiendo diagnósticos, sino que te lo dé un especialista, que esto es importante. ¿Qué tan preparados están los médicos generales, porque son el primer contacto, para manejar estas situaciones? Y a todos los médicos que nos ven, ¿cuándo referir? Siempre que sea un absceso anorrectal hay que referirlo con un coloproctólogo o cirujano. Urgente. Sí. Bueno, yo Mucho estoy más. en contra, porque, o sea, bueno, nosotros tal vez aquí en la Ciudad de México sería más fácil de decir, bueno, aquí en este hospital hay un especialista, pero vamos a hablar de la República en Pronto general. estoy en medio de Chiapas. Estoy en medio de Chiapas, yo creo que ahí sí, un médico general, por eso la importancia de saber qué es un absceso, pueden drenarlo, porque le puede salvar la vida al paciente, Claro. por lo que Para evitar comentaba una el doctor. complicación. Entonces yo creo que va a depender mucho en la situación en donde estemos, pero yo creo que sí están capacitados para poderlo hacer. Y Pero debe- sí y tienen aprender que a drenarlo, porque tienen no que cualquiera saber sabe. hacerlo, exacto. Digo, a ver, Sí. si no tienes un cirujano coloproctólogo que es un subespecialista, puede haber un cirujano Sí, general claro. que drenan también bastante bien estos abscesos cuando no son muy complejos, Un ¿no? médico. Por Y eso una vez depende- que lo drenen, que lo canalicen. De todos modos, le estás quitando el problema agudo, pero se Exacto. tiene que dar seguimiento a este paciente. Es muy importante. Sobre todo pensemos en personas que viven probablemente en una comunidad rural que están muy Claro. alejados de una subespecialidad. ¿Y esos drenajes de los que hablan son cirugías, doctores? ¿O No es nada más un drenaje, ¿no? Como de Lo que cualquier pasa es que absceso. depende mucho de en qué espacio de alrededor del ano se encuentra. Los más frecuentes son perianales, es decir, están en la parte, son pequeños, no se expanden tanto y por lo tanto un médico bien capacitado lo puede llegar a hacer. Sin embargo, en este punto, y más considerando que nos ven médicos, en este punto sí es muy importante cuidar al momento de hacer la incisión
los músculos del ano, porque si no, entonces ahí ya Puede haber existen incontinencia. problemas. Y otra situación súper rápido es cierto, diabéticos, pero también cualquier condición que nos baje las defensas, como estar tomando inmunosupresores por lo que sea, esteroides dentro de ellos, pacientes oncológicos, es decir, de cáncer, pacientes con VIH que no llevan su control o cualquier cosa que nos baje las defensas es muy importante. ¿Duele diferente de las hemorroides, por ejemplo, que nosotros hablamos, o de la fístula o fisura? ¿Es un dolor diferente? Continuo, es que es continuo y exquisito, o sea, no se detiene. Es una zona muy inervada, por lo tanto, muy, muy dolorosa. Vamos a ver una cápsula ahora de opciones de tratamiento. Ahorita ya nos hemos adelantado un poco, pero vamos a checar. Las opciones de tratamiento para las enfermedades anorrectales pueden ser médicas o mediante cirugía. El tratamiento médico inicial se da en caso de las fisuras o la enfermedad hemorroidal. En el caso de los abscesos anales hay que drenar siempre el absceso en quirófano o en consultorio, porque no va a madurar, no va a salir solo la mayor parte de las veces. Y en el caso de las fístulas solo es tratamiento quirúrgico, no hay necesidad de estar dando antibióticos repetidamente porque no tienen una infección como en el caso de los abscesos. Entonces, la única forma es corregir ese trayecto que no debe de existir para que se pueda resolver por completo. Entonces, siempre es importante no automedicarse y acudir a la valoración para, confirmar el diagnóstico o hacer otro diagnóstico para poder dar el tratamiento adecuado. Entonces, ya se habló que si es una urgencia y estás en un lugar remoto, a lo mejor tu médico general, sobre todo si es un absceso, te puede drenar. Pero en todas las otras situaciones que hemos platicado, normalmente se pueden referir a los pacientes. Que esto es muy, muy importante. Una de las preguntas que me están haciendo es, tuve sangrado de tubo digestivo con sangrado al evacuar, me diagnosticaron un tumor. ¿Es necesaria la cirugía? Uy, depende del estadio otra vez. A ver, aquí cuando tú encuentras un tumor, ya se vuelve algo que se llama abordaje multidisciplinario. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo, gastroenterólogo, hago una colonoscopia por anemia y me encuentro un tumor. En este punto lo que haces es tomas biopsias, porque ya no se puede resecar por endoscopia. Muchas veces cuando estas lesiones son pequeñas las puedes quitar por endoscopia. Cuando ya se trata de un tumor es muy difícil que podamos hacerlo. Entonces en este momento tú llamas a un oncólogo clínico y a un cirujano colorectal típicamente. Con este grupo tú haces el equipo multidisciplinario y lo que sigue es estadiar al paciente. ¿Qué significa esto? Hacer estudios para saber en qué grado o en qué camino de la enfermedad vamos. Si estamos muy avanzados o estamos muy a tiempo. Y en este momento todos juntos decidimos en conjunto con el paciente las opciones que tenemos, riesgos y beneficios de cada una de ellas, y en conjunto tomamos la mejor decisión para el paciente. Entonces es difícil saber si en este momento te van a operar o no. Hay que ver de qué se trata, porque muchas veces el tumor está en un sitio donde es más conveniente dar quimioterapia, reducir el tamaño del tumor y después operarlo, y otras veces donde es mejor primero operar y después dar quimioterapia. Esto es muy discutido, hay evidencia hacia un lugar y a otro, pero la decisión se toma en conjunto. Me preguntan sobre cáncer de ano, ¿qué tan frecuente es? ¿Qué riesgos hay? Etcétera. Bueno, factores de riesgo, en realidad el cáncer de ano tiene factores de riesgo muy, muy típicos. Pacientes con antecedentes de infecciones, hablando de la mujer, por BPH a nivel de cervix o que ya fue tratado, pacientes con VIH y pacientes anorreceptivos o que tuvieron en su momento condilomas anales o este tipo de verrugas. Es mucho menos frecuente que cáncer colorectal de forma general en la población. Sin embargo, en poblaciones con estos factores de riesgo sí es bastante importante. Y va en incremento. ¿Cómo se da cuenta el paciente? Pues generalmente sienten una tumoración, que es una bola, ¿no? O la piel está con características diferentes, o a veces puede ser nada más un pequeño sangrado. Por eso la insistencia de que ir a acudir a revisión. Pero sí, aunque sí es una enfermedad como más, con menos cantidad de pacientes, pero va en incremento. Igual que el cáncer de colon. Sí, está al alcance del dedo y de la exploración. Por eso, entonces, cualquier simple, situación ahí hay que importante. checarse, Sí. siempre. Sí. Me preguntan, si me hacen una colonoscopia, ¿me revisan la región anorrectal? Sí, claro, siempre. Y bueno, aquí algo importante es de avanzar la colonoscopia, como la mujer se hace su Papá Nicolau para buscar cáncer cervicouterino. Tenemos una especie de Papá Nicolau para la región anal. ¿Sí? Sobre todo si tienes algunos de los factores que ya nos mencionó muy bien la doctora,
Los coloproctólogos hacen muy bien este estudio y yo frecuentemente a pacientes que tienen este riesgo los mando al coloproctólogo para que les hagan este estudio de Papa Nicolau, que evita que esto avance y a veces los pueden tratar mucho más a tiempo. Respecto a la colonoscopia, sí. La colonoscopia comienza en el ano y termina en el ilion. En pocas palabras, empieza en la parte donde termina el intestino, que es el ano, y la primera porción del intestino se llama ilion. Entonces uno se asegura de que revisó todo el colon porque uno se mete y ve el ilion. Entonces si ves el ilion, significa que llegaste al final del colon. Okay. Entonces incluye todo esto y si revisamos la región anorrectal, también los gastros, conocemos mucha de la patología anorrectal por eso, pero típicamente nos apoyamos mucho en nuestros colegas coloproctólogos. Ok, Citlali. Miren, Carmelina Fonseca, ella permanece mucho tiempo sentada y a veces siente como si le dieran un martillazo en el ano. Tiene estreñimiento crónico, aunque consume mucha fibra, bebe mucha agua, incluso nada, 4 o 5 veces por semana. Esto que le pasa quiere saber si es normal. De toda su vida ha sido estreñida, pero con este golpe específico del martillo, pues no lo había sentido. Digamos que esto es la novedad. Hay enfermedades de aquí, de esta zona, que se llaman proctalgias, que también están incluidas en las patologías anorrectales que vemos los gastros. Hay 2 tipos, la fugaz. Eso tengo en esa pregunta. ¿Qué es la proctalgia fugaz? Es esa molestia que dura unos segundos y desaparece, y está otra proctalgia que dura más tiempo, más de 20 minutos, ¿no? Entonces, si es algo fugaz, posiblemente no sea nada, pero te tienen que revisar. Sí. Cuando menos un tacto rectal y una revisión. Pero si esto dura más de 20 minutos, puede ser otro tipo de proctalgia y puede estar asociada a lo que hablábamos en un comienzo que se llama disinergia del piso pélvico, que es donde los músculos de la defecación se descoordinan, ya no hay una adecuada coordinación y pueden dar este tipo de molestia. Entonces, mi consejo sería que posiblemente no sea nada, pero tienes que ir a que te revisen. Esta pregunta era justo de eso. Proctalgia quiere decir dolor en la región proctológica. Proctalgia fugax, es como comentaba, pero dice el paciente, me diagnosticaron proctalgia fugax. Me da dolor sobre todo en la noche y me dura unos 5 minutos y desaparece. ¿Qué puedo hacer para prevenirlo? Pues realmente va muchas veces asociado al estrés. Ojo. Entonces, la verdad es que... Y no es un dolor peligroso, pero es una cosa molestia. Exacto. ¿Pero por qué por el estrés? Es como un espasmo. Justo es un espasmo que se da en el músculo y es el músculo de los más importantes para la evacuación. Es el que nos ayuda a relajar y contraer. ¿Cómo se llama ese? El pubo rectal. Entonces, justamente, por ejemplo, yo creo que en esta paciente en especial, que puede ser que tenga un estreñimiento no por las evacuaciones duras, sino uno de salida que no están funcionando bien los músculos y aparte le causa dolor. Pero es por la contractura del músculo que causa dolor. Es un músculo que normalmente ni sabemos que existe. Nunca lo sentimos nada. Solamente si llegue a doler, es un dolor muy fuerte porque es un músculo grande. ¿Podemos decir que es como un calambre en la pierna que viene, duele horrible y se quita? Sí. Y está asociado a los trastornos del eje intestino-cerebro. ¿Qué significa? Son estas enfermedades donde nosotros tenemos 2 cerebros, ¿no? El cerebro, el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. Entonces hay ciertas enfermedades de esta conexión, de esta interacción, y la proctalgia fugaz se puede asociar o se puede poner en alguno de estos. Y típicamente la recomendación más sensata en este grupo de pacientes es revisar, ver que no haya nada y tranquilizar. Bien, muchísimas gracias, doctores. ¿Y hay este tipo de proctitis por radiación? Sí. Es la pregunta de Carlos Guizar. Sí. Pero eso es muy diferente. Es inflamación. La radioterapia, que esta empezó a aparecer mucho con el cáncer cervicuterino, después el de próstata y también el rectal. La radioterapia ha evolucionado mucho a ser más dirigida a solo la zona del tumor, pero tiene que atravesar todos los tejidos para llegar ahí. Y entonces es una quemadura crónica. Es una quemadura que puede dar datos incluso años después de haber recibido la radioterapia. Y entonces, ¿qué pasa con la pared del recto? Se endurece, se acartona, la mucosa empieza a tener ulceraciones y hay sangrado. Hay muchos tratamientos, pero difícilmente se va a quitar. Sí se puede controlar, difícilmente se va a quitar. Esperando que, imagínese el tamaño del daño que se tiene que generar para destruir un tumor que deja esas quemaduras. Entonces, es algo con lo que se tendrá que vivir, pero sí tiene tratamiento. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta acerca de los baños de asiento en las enfermedades anorrectales.
en cuáles sí se podría usar y en cuáles no, y en todo caso de que estén indicados cómo hacer un baño de asiento, y esa es la pregunta común en la población, que si les parece, como es una gran pregunta, después del corte la respondemos. También tenemos pues obviamente otros comentarios que quiero aprovechar para leer, como es el de Horacio Ruiz. Le han hecho una colonoscopía, salió bien, pero de vez en cuando sangra. Vamos a ver qué te dicen los doctores después del corte, y les quiero recordar que estamos platicando hoy totalmente en vivo acá en Canal 11 sobre hemorroides y otras enfermedades anorrectales. Este programa es muy importante, compártalo, vamos al corte y regresamos a platicar con nuestros especialistas. Y estamos de regreso este lunes aquí en Diálogos en Confianza, acompañándole totalmente en vivo, platicando de hemorroides y otras enfermedades anorrectales. Antes de irnos al corte, quedó su pregunta aquí en el foro con nuestros especialistas acerca de los baños de asiento para las enfermedades anorrectales. Por favor, doctores. Cuando sí sirve, fisuras, por ejemplo. En las fisuras nosotros los utilizamos muchísimo, porque ya está demostrado que agua templada, 37 grados se dice, pero pues no todos tenemos termómetro para medir en casa. Lo que decimos es agua tibia, como para bañar a un bebé. Es como algo muy familiar para todos, y lo que hace es relajar el esfínter anal interno, es decir, el músculo que está adentro, y que nada depende de si tú decides que se contraiga, que se relaje. Eso depende prácticamente del cerebro. Entonces, lo que hace el baño de asiento es relajar, además de que cuando lo utilizamos, cuando operamos a alguien de una patología anorrectal, nos ayuda con la limpieza y nos ayuda a relajar este músculo. Es muy importante que los pacientes sepan que es agua tibia, como para bañar a un bebé, No sin ardiendo. polvos, líquidos, no, ni caliente ni fría. La fría lo que hace es espasmar el esfínter y es peor, y la caliente pues puede haber quemaduras incluso, no todos lo sentimos de la misma manera. Sin polvos, líquidos, medicamentos, hierbas, nada. Es ¿Nada de hierbas? agua. ¿Ni toloache? Nada, es agua. Es como que la gente árnica, ¿no? lo Y en sabe. algunas situaciones, ¿Nada de nada? Nada de nada. En algunas situaciones nosotros, por ejemplo, para cierta dermatitis, para cierta comezón, lo que hacemos es añadir ciertos medicamentos, pero son muy específicos los casos. Generalmente es nada, solo es agua tibia. En una tinita, donde quepan ambas pompas, donde el ano sea lo que esté sumergido, o hay aditamentos que tienen nombres especiales que nosotros les comentamos, que son cómodos. Pero básicamente la es eso. regaderita también. Exacto. Y vuelvo a tocar base, ¿en qué casos está indicado para que la gente no se confunda? Fisuras Y posoperado. después El de que posoperatorio. los operamos de algo anorrectal. En las hemorroides, No, en realidad en las hemorroides, cuando ya son componente externo, es decir, cuando ya necesitan cirugía, les alivia un poco, pero no es que realmente les funcione por completo. claro que sí. Tenemos comentarios más en redes sociales. Nos llamó también por teléfono Elizabeth Morales. Ella tiene 73 años y está en la Ciudad de México. Y nos comparte un interesante tema a propósito de la responsabilidad que se debe de tener, no solamente siendo una persona, un paciente, sino también pues un médico. Y su caso fue realmente tremendo, pues ella lo consideró como de negligencia médica. Pues ella tenía sangrado, realmente acudió a hospitales a pedir ayuda, pues llegaba incluso ya con sangrado que le condicionaba esta hemoglobina, que se ha dicho que quizás podría ser extraña en este programa, llegándole hasta 1.6.2 en sus escalas Pues una anemia analíticas. severa, Entonces sí. tenía mucha anemia, sí. Dice que le atendieron porque pues ya ella tuvo que exigir y ponerse muy brava para que pudieran pues realmente atenderla a nivel del médico que estaba revisando. Y bueno, después de todo eso y después de haber perdido mucha sangre, pues resulta que ya, pues aparentemente mejora, pero ella quiere hacer pues un llamado de atención para todas las personas que se dedican a ejercer el arte de la medicina para evitar este tipo de negligencias con las personas, ya sea pues a nivel público o privado. Y también pues dice que nos invita a que compartamos su comentario aquí en la tele y pues bueno, aquí está tu comentario, querida Elisa, y muchas gracias por ponerte en contacto acá en Diálogos en Confianza. Realmente estos casos también nutren mucho y nos hacen ver que realmente siempre hay áreas de oportunidad. Tenemos otra llamada anónima de 81 años en el Estado de México que les pregunta, ¿hay medicamentos que pueden provocar sangrados rectales y esto confundirse con hemorroides? Si el paciente está por algún motivo anticoagulado, desde tomar la famosa aspirina, los 100 miligramos, puede ser fácil que con cualquier situación pueda haber algún sangrado.
o algún golpe y tener un moretón, o lo que recientemente pasó con un colega en el hospital, que se golpeó con la lámpara del quirófano y tuvo una hemorragia cerebral, un hematoma. Entonces, eso, si está anticoagulado, sí puede predisponerle a un sangrado, no solamente rectal, sino en cualquier otra parte. Pero del igual cuerpo. se tiene que checar. Se tiene que no checar. nada más culpar al Sí, medicamento. claro. Pero es buen dato, doctor. De pronto la gente no vigila este tipo de Sí, digo, además de eventos. anticoagulantes y antiagregantes, los analgésicos que usamos muy comúnmente, todos los derivados que llamamos analgésicos no esteroideos como aspirina, diclofenaco, naproxeno, ketorolaco, aumentan el riesgo de úlceras en cualquier parte del tracto digestivo. Y bueno, recientemente algo que se está poniendo de moda y que he visto en algunas ocasiones son pacientes que van a hacerse estas hidroterapias de colon, donde los lastiman porque pasan a ciegas un instrumento Una sonda. para empezar a lavar el colon, y otros que he visto, enemas con café. Que no hay ninguna función úlceras. para No, ellos aprobada médica. No, pero bueno, este tipo de cosas también, no solamente medicamentos, también instrumentaciones o procedimientos pueden ocasionar este tipo de sangrados. Gracias, doctor. Tenemos la llamada de Félix Medina, 70 años, está acá en la Ciudad de México, y cree que los pilares de la buena salud pues son alimentación, ejercicio, para las personas que están mucho tiempo sentados. Y pues es muy recomendable, nos dice él, adquirir este tipo de llantas o cojines para mayor comodidad de las personas. ¿Sí? ¿No? ¿Qué le decimos? No. El cojín en forma de dona, lo que va a hacer es que el punto de apoyo es lateral, hacia los huesitos que tenemos el isquion, y lo que está en medio se va a colgar. Es como si estuviéramos sentados en el retrete, en el excusado, que tuviera un cojín, ¿no? Se cuelga todo, entonces en el posoperatorio tampoco se recomienda. Y Tampoco si soy oficinista y estoy de 8 a 10 cojín horas normal. sentada. Mejor algo plano, blandito, una almohada, una chamarra, una pero cobijita. un cojín completo. Bien. Ok, muchísimas gracias por puntualizarlo, eso sí que ha sido una novedad. Rafael tiene 52 años y quiere saber por qué después de los 50 años existe una incontinencia en el ano, es decir, que ya no hay retención. ¿Qué sucede? ¿Es parte de la gravedad? ¿Es parte del paso del tiempo? A ver, la incontinencia también es una patología anorrectal que a lo mejor no tocamos acá. Ojo, es subdiagnosticada porque muchos pacientes inclusive no te dicen que tienen incontinencia porque tienen miedo. Es una enfermedad que altera mucho la calidad de vida y definitivamente no es normal tener incontinencia. Si tienes incontinencia, vea que te valoren porque no es normal. Muchas gracias. Otra llamada anónima dice, ¿conviene ir al baño parado, o sea, defecar, en lugar de estar sentado cuando hay hemorroides? No, de hecho nunca conviene, o sea, siempre sentado, y es por lo mismo que hablábamos del músculo puborectal, porque ese tiene un angulito, y a la hora que estás sentado, de hecho, un poquito más, si levantas los pies como en Como cuclillas, en cuclillas. Exacto, le levantas un mejor. poquito más, ayuda a que ese angulito que hace este músculo sea más recto, o sea, literal el recto ahora sea recto y pueda salir la materia fecal. Entonces, Por eso normalmente antes de que existieran los excusados la gente iba en cuclillas, o como dicen, de Exacto. aguilita, De ¿no? aguilita. Sí, inclusive hay algunos Un baños que oriente. son... En el piso. Los baños victorianos que nosotros usamos no son lo ideal para evacuar. De hecho, se han ideado Los dispositivos... victorianos le llama usted a la taza que vemos La taza ahí. que usamos, sí. Pues sí, no son los ajá. adecuados. Entonces, se han didiseñado dispositivos donde tú pones como Los un pies un poco más escalón levantas un abajo poquito. para elevar las piernas. De esta manera mejoras el ángulo, estiras el músculo puborectal y puedes evacuar mejor. En algunos países los excusados Son a en nivel el de piso, piso. y tienen algo para que te agarres y te pongas en cuclillas. De Eso hecho, es mejor. un consejo en las abuelitas era, si no puedes hacer popó, inténtalo de cuclillas, y podías. Es porque es la posición ideal para evacuar, no parado, como no los bebés sentado, en pañal. sino en cuclillas. Y ya hay aditamentos para poner este escaloncito en el excusado, porque Sí. no lo intentes de ponerte en cuclillas arriba del excusado, y menos si eres alguien mayor no te vayas a lastimar. Y a propósito de estos consejos de las abuelas, el pegarse a las rodillas para poder evacuar, mito o realidad. Es un mito. Es un mito. Si te quieres ayudar, o sea, de manera no farmacológica, sería agua, fibra, y el banquito ayuda más o menos en el 20%, está descrito. Entonces, estos banquitos los venden en todas las tiendas en internet, inclusive en los grandes supermercados tienen la forma del excusado y la forma de los dos pies, porque tienes que elevar los pies y ponerlos un poco abiertos, y eso te va a ayudar mucho a defecar de una manera más rápida y fácil sin empujar tanto. Yo nunca los he visto, pero la verdad es que sí se me antoja que podamos, pues no sé, a lo mejor de pronto poner algunas imágenes ahí en nuestras redes para que podamos
pues no sé, familiarizarnos con esto que parece tan útil para la salud y tan sencillo además. Tenemos el comentario de María de Los Ángeles, tiene 68 años, ha sufrido muchos años de hemorroides y los tratamientos pues han logrado que esto disminuya. Después de que su esposo fallece, le sale una hemorroide que está en la parte externa, muy incómoda, ya está en tratamiento y quiere saber si se va a absorber o tiene la esperanza que desaparezca. Muy probablemente pudo haber sido una trombosis hemorroidal. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Un coágulo que se forma en una hemorroide externa y está cubierta de la piel. Es una bola dura, se siente perfectamente como una canica y los primeros 2-3 días es lo más doloroso, después se va a ir resorbiendo muy lentamente, con medicamento, sin medicamento es muy lento. La gran mayoría de las veces, cuando esto es agudo, se drena y ya pasa la urgencia y todo llega a la normalidad. Si sigue ahí la bolita y no hay ninguna ulceración en la piel, no hay ninguna otra molestia, no le duele, puede dejarla ahí. Si realmente le molesta, se puede quitar. Y eso es en consultorio. Sí, tengo un comentario de María de Sonora, de 68 años, que dice que tiene una queja. ¿Por qué tienen la costumbre de no invitar al IMSS y al ISSSTE, ya que es fundamental la presencia del gobierno en el sector salud para que se den cuenta que ellos tampoco hacen una revisión adecuada del paciente, solo dan diagnóstico y no es justo, incluso lo hacen más con personas adultos mayores? No, la invitamos a ver nuestros programas, tenemos médicos de todos lados. Tenemos una aplicación 11 más, ahí puede revisar que en todos los temas tenemos especialistas que vienen de todos lados, pero aquí ya reconocimos su queja y lo ideal es que usted le pueda decir al doctor, oiga, revíseme. Como paciente tienes derecho a solicitarlo. Seguimos, Citlali. Mi Pepe, tenemos aquí a José de León, Guanajuato, de 73 años. Y primero agradece que hablemos de hemorroides, pues él las padece. Y a la hora de evacuar siente una bola alrededor del ano que le obstruye para poder defecar. Entonces se debe masajear para estimular esta bolita y evacuar. Además ha tenido sangrado en el ano y siente como si tuviera una cortada, ya que el excremento lo percibe muy duro y se hace como si fuera un tapón. Por eso cree que se lastima y le duele mucho cuando hace del baño. 73 años, les recuerdo la edad de José. Tiene que visitar al especialista. Ya dentro de todo la descripción tiene muchas cosas que se tienen que ver por un médico especialista, preguntar algunos otros detalles y también revisar. No tiene que masajear ninguna masa o bolita, sino todo lo contrario, ir con el especialista para que le podamos ayudar. Me encuentro confundida, doctores, pues este de masajear ha sido pues permanentemente una duda de la audiencia a lo largo del programa. Pero ¿qué cosa es lo que se masajean? ¿La región perianal, el abdomen? ¿Qué es lo que se masajean para poder hacer del baño estas personas que hay descritos, por ejemplo, algunos dispositivos que son para masajear el abdomen. Estos funcionan. El masaje va del lado derecho al lado izquierdo. Está descrito que funciona el masaje abdominal para hacer popó. Pero hay algo diferente, que se llaman maniobras digitales. ¿Qué significa esto? Que los pacientes con su dedito sacan la popó, ya sea introduciendo el dedo al ano y jalar la popó o introduciendo a la vagina y empujando hacia abajo. Cuando un paciente tiene que hacer esto del dedito para hacer popó, posiblemente tenga una enfermedad del piso pélvico, que quiere decir que contrae normalmente los músculos para poder evacuar y necesita un estudio por un especialista. Entonces, el masaje abdominal lo pueden hacer para estreñimiento leve, sí, funciona así. Entonces, existen estos dos tipos, no sé de cuál esté hablando el paciente, pero a mí por su pregunta me da la impresión de que él hace algo en la zona rectal. Pero la cosa es que eso no es normal y se tiene que estudiar. Y me preguntaban a mí, ¿qué es una manometría anorrectal? Ok, una manometría anorrectal es el ayudante del tacto rectal, diría yo. Porque cuando nosotros hacemos un tacto rectal con un dedo enguantado, se pone el dedo dentro de la región rectal del paciente y le pedimos hacer maniobras. Por ejemplo, la maniobra de pujar como si estuviera haciendo la popó y la maniobra de contraer como si estuviera aguantando. Aquí nosotros podemos ver cómo contrae los músculos. Esto lo podemos hacer medible. Por ejemplo, aquí la sensibilidad, tú con el dedo dices, oye, me parece que a la hora de que le pido de que puje, el contrario de relajar el ano, lo aprieta. Eso impide que la popó salga, se llama disinergia defecatoria. Entonces, ¿qué es lo que hace la manometría? Es un estudio muy elegante, donde con una sonda que tiene varios sensores, se introduce en la zona rectal y le pides al paciente hacer estas mismas maniobras. Medimos presiones en reposo, que quiere decir sin hacer nada, presiones cuando el paciente contrae y presiones cuando el paciente relaja.
De esta manera podemos sacar diferentes índices, diferentes medidas y predecir si el paciente tiene o no lo que llamamos disinergia del piso pélvico y saber a qué tipo de maniobras puede responder este paciente. Por ejemplo, los podemos volver a enseñar a evacuar, o sea, a relajar el ano cuando se sientan a hacer popó, que es una causa bastante frecuente de estreñimiento. Muchísimas gracias. También sea la oportunidad de don José, otra vez, de 73 años, para hablar de este famoso caso de la impactación fecal en las personas mayores. Es otro padecimiento anorrectal, ese estreñimiento crónico. ¿Qué es? Tienen 40 segundos, doctores. Es el estreñimiento crónico llevado al máximo, a lo agudo. Se va reteniendo el excremento en el recto, no lo puede evacuar, se le absorbe el agua y queda realmente una piedra. Y llega de tal tamaño que al abrir los esfínteres no da lo suficiente para que salga, no cabe. Y además hay un escurrimiento constante, el esfínter está abierto siempre y escurre. Es algo terrible y normalmente es una causa en urgencia de tener que ir a lubricar, desimpactar, incluso a llegar a quirófano bajo sedación a hacer el procedimiento. Muy bien, pues vámonos a ver lo siguiente acá en Diálogos en Confianza. Esta es la cartilla del derecho de nosotras las mujeres y yo te voy a hablar de salud. Después de una larga historia de desigualdad, el paradigma está cambiando. Hoy, las mujeres tenemos derecho a la salud y además está en la Constitución. Mujer, tienes que saber que tienes derecho a una atención médica integral y gratuita, que no importa tu nivel socioeconómico, en dónde vives, si eres mujer indígena o mujer migrante o cualquier otra situación o brechas de desigualdad. El derecho a la salud es nuestra conquista y además es otra forma de hermandad. En nuestro país, orgullosamente, hemos podido rescatar nuestras tradiciones y nuestra cultura. Y la medicina no es la excepción, pues para garantizarte este derecho, hoy se toman en cuenta prácticas de medicina tradicional como la partería. Y si tienes la fortuna de hablar alguna lengua indígena, debes de saber que es parte de tu derecho contar con una persona traductora para tu atención médica integral. Las mujeres tenemos derecho de recibir información oportuna en temas de salud, saber cuáles son las principales enfermedades que podemos prevenir, vivir nuestra sexualidad plena y sanamente. Si conoces tus derechos, tienes un arma poderosa, pero si tienes salud, tienes la mayor fortuna. Toma tu derecho, mujer mexicana. Las hemorroides nunca se van a convertir en cáncer. Sin embargo, en una población mayor a 50 años, muchas veces un error frecuente con médicos de primer contacto es que sangran y lo diagnostican como hemorroides, muchas veces incluso sin llegar a revisar. Y no es que se confunda realmente o no es que pase de hemorroides a cáncer, pero muchas veces sí se confunde. Sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, aumenta la congestión en la mitad inferior del cuerpo. Hay congestión en la pelvis. Las hemorroides aquí, en esta etapa fisiológica, pueden también hincharse, sangrar y dar molestias. Cualquier aumento del perímetro abdominal, por ejemplo, obesidad, Sí, claro. también es un factor de riesgo para padecer hemorroides. Muchas veces la gente piensa en la frecuencia y cuántas veces ir al baño a la semana. Y esto es difícil, no podemos hablar de frecuencia. Pero típicamente la gente más bien debería de ir cuando tiene ganas de ir al baño. Pero la defecación debería ser rápida, sin sintomatología. Esto quiere decir que siente el paciente que termina de defecar, que no tiene que hacer mucho pujo excesivo para defecar y que no siente que se queda con esta sensación de evacuación incompleta. En cuanto a la limpieza, se tiene que hacer no de forma violenta o de forma drástica. Puede ser con papel higiénico, sí, idealmente sin aromas o algo extra, o toallitas húmedas, también siempre importante después de utilizar toallitas húmedas y que sea sin aroma, dejar completamente seca el área.
El paciente que no hace ejercicio también, que está mayor parte del tiempo sentado, es un factor de riesgo. Consumo bajo de fibra, consumo bajo de agua. También el estreñimiento crónico es una de las principales causas de esas patologías y es una enfermedad que muchas veces no se visibiliza. Inclusive los pacientes llegan a pensar que estar estreñido es normal. Sí se debe de buscar una causa. No todo lo que sangra, no todo lo que duele en el ano son hemorroides. Después del interrogatorio, pues hay que revisarte, Pepe, de dónde está sangrando, ¿no? Entonces, típicamente se te va a hacer una revisión de la región anorrectal. Entonces, lo que hacemos es revisar esta parte. Si uno encuentra el sitio de sangrado, pues uno se puede quedar muy tranquilo. Si viste un hemorroide, una fisura, decir, posiblemente de aquí está sangrando. Una anoscopía es casi imposible en pacientes con dolor. Generalmente el dolor es asociado más a fisura que a una hemorroide, pero sí es difícil a veces con los pacientes con dolor. Muchas veces la fisura se logra ver Desde afuera. Normalmente cuando pujamos, el canal anal se baja, o sea, como que baja. Entonces, cuando tú le dices al paciente que haga esa maniobra, alcanzas a ver la fisura. Entonces, no hay necesidad de meter el anoscopio. Las recomendaciones para evitar las enfermedades anorrectales son el estilo de vida, entre ellas las cuestiones dietéticas. Es importante que para el caso de las mujeres haya un consumo entre 25 y 30 gramos de fibra al día y en el caso de los hombres entre 30 y 35 gramos de fibra al día, que puede venir de fibras de origen vegetal, por ejemplo, verduras, frutas, algunas leguminosas, y también es importante sumarle 2 a 3 litros de agua al día en el transcurso del día para que el poder de la fibra y el agua nos ayuden a tener una mejor evacuación y un mejor proceso digestivo. También es importante evitar para la prevención del cáncer colorectal alimentos ricamente procesados, altos en conservadores, y también es importante evitar, sobre todo en el caso de las ciudades del norte del país, alimentos a la parrilla carbonizados, porque hemos visto que el consumo de alimentos a la parrilla o carbonizados aumentan la incidencia del cáncer colorectal. En cuanto a la higiene de la región perianal, es importante no abusar de la higiene. El exceso de higiene es contraproducente porque podemos producir dermatitis, así como también la falta de higiene. Entonces tiene que ser una higiene estándar, con papel higiénico regular y de forma suave. En cuanto a la actividad física para la prevención de enfermedades colorectales y anorrectales, es importante tener actividad física cotidiana y también es importante evitar el sedentarismo. El tiempo prolongado de estar sentados, esto es sedentarismo, puede producir varios cambios en nuestro organismo que van a aumentar el riesgo de enfermedades anorrectales o colorectales. Entonces, la actividad física es muy importante que la tomemos en cuenta para evitar las enfermedades. Gracias, doctor. Si se fijan en la cápsula que acabamos de ver y en todas las recomendaciones que tendemos a dar aquí en Diálogos en Confianza todos los lunes, todas tienen una base muy común. Y en esta se protege el ano recto, que es el área de la que hemos estado hablando ahora. Algo que agregar, me preguntaban ahorita, y ya Citlali se habló un poquito de esto antes, los bidets, estos, dicen que ahora estos excusados japoneses que echan agua y demás, ¿son malos, son buenos? En realidad los bidets les ayudan, no es algo práctico para hacer la limpieza, lo cual evita, por ejemplo, en algunos pacientes a estarse con la limpieza con el papel excesivo, que ya comentábamos al inicio del programa. Entonces, realmente les ayuda y los japoneses en particular son muy prácticos. Lo que dan prácticamente es lo fácil. La comodidad. Facilita, exacto. Ok, bañarse después de ir al baño y lavarse muy bien, y la regaderita que comentabas, doctora. Pues realmente, vamos, en este caso hay pacientes que tienen mucho dolor y a la hora de la limpieza les cuesta trabajo, se meten a la regadera y está perfecto también, siempre y cuando vamos a lo mismo, después secar bien el área. La humedad en el ano no es buena. Y no usar jabón, no tallar con jabón. Un baño normal y, digamos, si hay personas que tienen alguna incontinencia, se ensucian, se bañan, ok, que se limpie bien un poco con la espuma del jabón, pero rutinariamente después de evacuar, ¿no? Y en cuanto a los bidets, a mí me parecen fabulosos. Pero bueno, o sea, si una persona no tiene hemorroides y uno va a defecar, no se tiene uno que hacer otro aseo diferente que no sea el de un papel que con aroma, sin aroma. De hecho, ese es un tema que, como comentaba hace rato la doctora Lucero, el papel de baño sin aroma, sin color, sin nada. Está muy de moda que tengan aroma, pero eso son químicos que pueden producir dermatitis y después prurito anal, bueno, comezón. Entonces, el papel de baño que sea blando, sin aroma y sin... Ni toallitas húmedas. Sí se podrían utilizar,
pero yo en lo personal prefiero el papel de baño, prefiero que mis pacientes lo utilicen, a menos que por alguna situación usen las toallitas húmedas, que sean las de bebé, sin aroma y Sin bueno, alcohol. y sin Sin alcohol. Y No el- las que Preguntan del talco. Ya se ha dejado de usar, pero cuando yo crecía se usaba talco todo el tiempo. Todo el tampoco tiempo. es bueno porque No es lo ideal. no es lo ideal porque quedan partículas muy pequeñas de talco tanto en la vagina de las mujeres y en la región anal, porque no se quita completamente. Y en las niñas y en los niños estas toallitas húmedas tampoco, porque es común el aseo con toallitas húmedas cuando son Hay bebés. unas para bebé. o- Sí, y bueno, cuando limpian al bebé regularmente lo que más limpian es las pompis, ¿no? Entonces estas toallitas húmedas pues no van tanto a la zona. El problema del anodermo o la piel del ano es que es mucho más sensible que la piel de alrededor. En edad escolar y más grandecitos, no. Sí. Lo ideal es, o sea, lo ideal es que no, y si no, después secar bien el área. Con papel de baño, agarras tantito o un Kleenex, lo secas tantito y ya no pasa nada. Bien, Pepe, ¿por allá tienes más preguntas? Acá hay otra pregunta. Yo tuve una sensación del ano húmedo y me revisaron 3 proctólogos, todos me hicieron estudios y me dijeron que era emocional. ¿Qué tanto los trastornos funcionales digestivos, es decir, funcional, o el estrés tiene que ver con situaciones anorrectales? Ya hablamos de la proctalgia fugax. O sea, sí, claro que sí, muchas veces, sobre todo lo vemos más que o sea, sí está la parte del ano húmedo, el prurito anal y la proctalgia que revisamos a los pacientes. Es importante, escuchen esto, o sea, se revisa el paciente y no se encuentra ninguna patología demostrable. Entonces, en este punto, cuando ya revisamos y no tenemos ninguna patología demostrable, pero el paciente persiste teniendo síntomas, 3 médicos vio. es cuando hablamos de las enfermedades de la interacción del eje intestino-cerebro. Y si efectivamente estas enfermedades están relacionadas con ansiedad. Entonces, muchas veces el simple hecho de tranquilizar al paciente ayuda mucho con esto. Pero ojo, a ver, si tienes ano húmedo, puedes tener una fístula, por ejemplo, que no se haya diagnosticado. Claro, él dice que él sentía, pero que lo revisaron y no tenía nada, era la pura sensación. Entonces, posiblemente sí, o sea, si no manchas la ropa ni nada, a lo mejor sí va por ahí y pues valdría la pena que busques atención de, por ejemplo, en este caso se recomienda mucho algo que se llama terapia cognitiva conductual, que es ir con un psicólogo que te ayuda a identificar por qué está pasando, por qué estás teniendo estos síntomas o esta hipervigilancia de esa región, ¿no? Sin embargo, a veces hay condiciones meramente anatómicas que no son malas, no es enfermedad, pero un ano profundo, simplemente nuestra anatomía, ¿Qué quiere un decir ano eso? profundo quiere decir que personas muy gorditas o que las pompas son como mucho Grandes. más protuberantes, entonces el ano es muy, muy profundo, adentro, sí. o lo que comentaban hace un rato, lo del vello, por ejemplo, y entonces la limpieza es mucho más difícil. ¿Y qué sucede? Quedan pequeñas partículas de materia fecal, aunque sea extenuante la limpieza, y eso genera también ano húmedo o también enfermedad hemorroidal interna, nada externo, solo interna, en grados muy, muy pequeños o iniciales, también puede generar ano húmedo. ¿Qué opinan del blanqueamiento anal? ¿Qué es eso? El blanqueamiento yo lo conocí por parte de una amiga dermatóloga que buscaban muchos pacientes y ella utiliza láser. Es una cuestión total, completa y absolutamente estética, no médica. No resuelve alguna situación de enfermedades. En algunas personas la piel en esa zona cambia a ser mucho más oscura que el resto del cuerpo. A algunas personas les molesta. Y sobre todo personas que llegan a tener relaciones anales, lo buscan para no ser o no sentirse desagradable en esa región, pero médicamente no tiene ninguna indicación. Ok, ¿hay complicaciones por esto? ¿Puede haber? Es el uso del láser. ¿Y el láser puede Entonces, lastimar? El láser puede lastimar. Ok, no es una práctica recomendada más allá de la estética y que se sepa que puede tener efectos colaterales. Así es. Ok, eso es importante, no es una indicación médica. Más preguntas. Más llamadas, tenemos muchas, doctores. Les pido brevedad para poder atender a la mayor audiencia posible. Rosalía, de 62 años, está en Sonora, le operaron 2 hemorroides y padece estreñimiento crónico. A pesar de tomar medicamentos y fibra, este problema lo tiene. ¿Qué tan malo es hacerse lavados anales diarios y cada cuánto se debería de hacer? No sé si el lavado de ano se refiere al lavado simple o a estos baños de asiento. A lo mejor se refiere a un enema, ¿no? Ajá. O a los enemas. no, ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que sería importante que el público sepa que es un lavado, ya nos dijeron lavarse por afuera, y un enema no, que... un enema es con un dispositivo especial donde introducen agua o incluso sustancias como jabón con la finalidad de irritar y que el paciente tenga el deseo de evacuar, ¿verdad?
Entonces, no, definitivamente utilizar, si estás hablando de enemas, utilizar enemas diario no es lo ideal. Un paciente que no responde a laxantes posiblemente tenga algo extra y requiere una evaluación extra. Entonces, si tú ya estás tomando fibra y algún medicamento, los que hablamos hace unos minutos, que sea un medicamento que mueve el intestino o que aumenta la secreción de líquido, y aún no está respondiendo, posiblemente necesites la evaluación de un gastroenterólogo para que vea por qué estás teniendo este estreñimiento refractario a los fármacos. Muchísimas gracias, doctor. Luis está en el Estado de México, de 81 años, tiene una hemorroide encapsulada, no tiene sangrado, quiere saber su opinión. ¿Qué es esto de las hemorroides encapsuladas? ¿Existe el término? Podría relacionarse a la trombosis, una trombosis que se quedó ahí crónicamente, como si estuviera el coágulo encapsulado o envuelto, pero no hay un término o un diagnóstico médico que diga... O habría que pensar si Luis a lo mejor no se siente algo como alguna bolita por ahí Mejor que le que lo llame revise. eso. Mejor, Luis, atención. Acá me preguntan, en la colonoscopía me diagnosticaron colgajos cutáneos, ¿eso es peligroso? ¿Qué es? Los colgajos cutáneos es un exceso de piel en el margen anal. Justamente se puede llegar a dar o se genera como si fuera una cicatriz por algo que sucedió. Pudo haber sido una trombosis hemorroidal y como si un globito se hubiera desinflado, una fisura anal, y un colgajo anal en realidad es solo piel. La mayor parte del tiempo está aislado, en algunas ocasiones tiene paquetes hemorroidales subyacentes y entonces ahí entramos en una enfermedad hemorroidal externa. Sin embargo, cuando solamente son piel, no generan síntomas, no pasa nada, no hay ninguna urgencia, a menos que llegara a ser difícil la limpieza, creciera mucho o le causa mucha comezón que no mejora con tratamiento médico, se puede llegar a resecar quirúrgicamente. Y insisten en la limpieza. Entonces, básicamente con papel y bañarse después, y si no, con papel debe ser suficiente. Porque hay gente que dice que hasta mete el dedo, no es necesario y te puedes lastimar. No, sí, de hecho yo he tenido varios pacientes y acaban, justo ellos dicen, es que de tanta limpieza, ellos ya saben que se lastiman, entonces son pacientes ansiosos que acaban teniendo otro tipo de cosas, ¿no? Tenemos a Bárbara Chávez, 70 años, una hemorroide que no le da molestias, al menos que coma irritante. ¿Se tiene que operar? Necesariamente no. Realmente el 80% de los pacientes que sufren de enfermedad hemorroidal no requerirían de cirugía. Casos muy específicos. Aquí habría que ver por qué. Muchísimas gracias, doctor. ¿Se heredan las hemorroides? Es la pregunta de Teresa. No, a mí me gusta decirle a mis pacientes que no se heredan como tal, sino lo que heredamos son hábitos. Muchas veces no comemos desde chiquitos fibra, no tomamos agua y por lo tanto es un historial de estreñimiento en la familia, es un historial de pujo en el baño o de que mi papá duró media hora en el baño, yo voy a durar 20. Entonces, lo que ya hemos hablado de factores de riesgo, eso es lo que se hereda. Y algunas cuestiones como ya que tienen que ver con tejido conectivo, que sí se puede llegar a heredar, pero eso es aislado. Los hábitos son los que estamos repitiendo de los de casa. Entonces, tenemos otra llamada anónima de acá en la Ciudad de México que le han diagnosticado hemorroides en su clínica y solamente le hicieron un tacto. Sigue sangrando y con ganas de seguir evacuando. Siente como si tuviera un tapón. Luego le salen coagulitos pequeños. Ya terminó 3 tratamientos, pero no ha mejorado. Tiene que ir a que la revisen. Exploración completa. Y a lo mejor una colonoscopia. Sí, claro. Porque cuando hay coágulos siempre decimos, es un dato que no gusta, ¿no? Porque cuando el sangrado es rectal, la gran mayoría de las veces la sangre es fresca, rojo rutilante. Si es arterial es más roja, si es venosa es más oscura. Pero cuando hay coágulos nos habla de que esa sangre puede venir de un poquito más arriba. Entonces sí, típicamente es un dato que te orienta mucho a mandar a hacer una colonoscopia. Mi Pepe, pues fueron las redes. Muchísimas gracias a la audiencia. Pues llegamos hacia el final del programa, doctores. Muchísimas gracias. Creo que se dio muchísima información valiosa. Como se dieron cuenta ustedes, los padecimientos anorrectales van muchísimo más allá de las hemorroides. Y el común denominador en todos es chécate. En donde estés, chécate, porque puede ser algo que sea relativamente sencillo. Se habló aquí mucho de porcentajes, de que la mayoría de las cosas no son peligrosas, pero hay unas que sí. Y otras molestias. Nadie quiere tener molestias anorrectales, absolutamente. Les agradezco, doctores, su participación. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas, Citlali. Pepe, como siempre, un privilegio, doctores. Muchísimas gracias. Y al público que hace tan fuerte este programa, muchísimas gracias. Y exactamente, ustedes al público, eso no es por ustedes, no tenemos programa. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos.